Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo, bien, gracias a Dios. ¿Cómo le encuentran los muchachos el tema de la audiencia? Van a decir, qué ordinario que son. Aquí en ¿cómo es el tema de la encuesta? Digo, recanate 2% más 2% menos, digo, ¿cómo es? Sí, más o menos 2%, el teléfono es exacto. Yo creo que Olimpia bajó hoy en entusiasmo y que es Cerro, que tiene más 80 ahora, por ejemplo, en los primeros 10 minutos del programa. ¿Hoy? No, Olimpia, Arturo. ¿Cómo? Olimpia, campeón, último campeón. ¿Y Cerro? ¿Y Cerro no? ¿O el último ¿Vos campeón? crees que el hincha de Cerro escucha la radio por título? No sé, Más pero menos. hoy el hincha de Olimpia está más enchufado. Más o menos 2% del teléfono es exacto. Y la Cerro Guaraní en hinchada. En público, digo, que escucha la radio. Sportivo Luqueño. O sea, ¿escuchando la radio? Sí. ¿Sabe cómo nos escuchan en Luque? ¿Y vos crees bien? ¿Más que Guaraní? Sí. Yo No, yo no creo. No creo. En Guaraní yo no creo que escuchen. Yo creo Guaraní más. Yo también creo que sí. Pero respeto lo que No, dice Ricardo. Luque, yo sé que hay mucha gente que no Luque, escucha, pero- Arturo, Luque es una bomba Lo de que pasa es tiempo. que Guaraní tiene más arrastre en todo el país, por así decirlo. El luqueño se concentra Pero más no en el demuestran Luque. su arrastre, ¿eh? No, eso sí, para venir a la cancha cero. No demuestran su arrastre. En los momentos normales. digo. Vamos a ver si se prende el hincha de Guaraní. Yo no digo que no nos escuchen, ¿eh? Ahora hay que se prendan, no sé si ¿Cuánto tienen... tenés para perder que gana Cerro? Olimpia. Yo Cerro, ¿y vos? Olimpia. No, yo audiencia. Y Olimpia, sí, audiencia. Habilitar el teléfono y van a ver 6 olimpistas. ¿Qué, entrando. Alfredo? No, está escuchando, aprendiendo. ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Y quién tiene Y mayor vos no, audiencia? vos no te jugás. Vos jugaste en los dos. Sí. Y podés decir, yo Entonces, creo que hay más cerrita escuchando la radio que Olimpista ahora. Y después se dice que el cerrita trabaja más y que no tiene teléfono para poder usar. No tiene Porque Twitter. Olimpia no tiene... saca ventaja en ese sentido. Hola. Cerro Porteño, Arturo. Y lo que le dije a Ricardo fue 1-0. C18, 4.700. 700, sí. Hola. Olimpia. 1-1 veo. Sí. Hola. Olimpia. Tranquilo nomás, 2-1. Hola. Bueno, 2-1, pero esto recién se mueve. No cambia mucho. Porque el campeonato arranca ahora y hay mucha expectativa. güey. Sí. Últimos refuerzos, cómo se arman. No vino, Pacho me decía, no vino. Mateus no llegó finalmente. Esta mañana como estaba previsto. Y bueno, vamos a esperar entonces por Mateo. ¿Quién está en línea, Choco? Terminó todo, se ve toda la mierda, ¿ve? Hola. Cerro Porteño, Arturo. 2-2 y vas así toda la mañana, ¿ve? Hola. Olimpia, señor, dice César Orrego. Cesarito. Pero no cuenta la llamada. No, Hay ya que sé, llamar, él claro, dice sí. Olimpia, señor. No, él no cuenta César porque Orrego. él es parte. Para el conteo no. No, seguimos no. 2-2. Hola. Hola. Ricardo tiene razón, Olimpia. Yo digo Olimpia. No, vos dijiste Cerro. ¿Y vos? Olimpia. Hola. Cerro Porteño, Arturo. 3-3, ¿verdad? Sí. Hola. Olimpia, Arturito. 4-3 gana Ricardo. Y pues, acá se vuelven todos fanáticos, ¿no? Yo creo que Choco, vos sos Cerro, ¿verdad, Choco? Yo dije Cerro y Ricardo dijo Olimpia. Alfredo Sí. no quiere opinar, no contesta. No, él está, yo está aprendiendo, dice. No, No, está aprendiendo. ¿Y estoy vos? aprendiendo. Yo creo que en este momento Olimpia porque viene de salir campeón. Pero Hola. 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 Sí. Olimpia. ¿Y 5-3? 5-3. Hola. Hola. La puta. Hola. Olimpia, papá. Olimpia, papá, dice. Y me digo papá también, y así lo se dice, 6-3. Yo creo que tanto equivocado esto. Hola. Cerro Porteño. 4. Hola.
Hola. Sí, yo sé que se queda callado, Chaco. Si vos no me decías, yo ni iba a saber. 6-4 gana Olimpia. Hola. Listo. ¿Cómo? El que listo. Bueno, listo, otro día. ¿Quién está en línea? Hola. 6-4, ¿verdad? 6-4. Y el primero en 10 no me cerramos todo ya, después entrar Luis con todo, con Tuti ahí. 6-4 gana Olimpia, Cerro va a patear y va a pasar al frente. Hola. Cerro. 6-5. ¿Qué es? No, vos no podés opinar, vos no quisiste hablar. ¿Quién está en línea? Hola. No, nada, vos no Tu quisiste hablar. opinión es tendenciosa Hola. para que Hola. está llevando. Hola. Sí. Hola. Sí, te escucho. Cerro. Ahí está, 6-6, va a ganar Cerro. Y vos, vos le... ¿Y falta que ponga la sí, música, no? ¿Y Claro. cómo ellos le va a hacer cambiar su decisión a que él llama? No, pero vos le Son decís, con Flavio. sí, Entonces, Flavio Cerro, siempre. Cerro Hola. Olimpia, vos le empezás Hola. así. Hola. No me tengan del programa. Va, Olimpia campeón de no sé qué cosa. No, Anulado. No digo. No digo eso. Otra cosa digo. Otra cosa, ¿En serio? 6-6. Qué mal Hola, escuché. ¿alguien está en línea? No. Allá llevaba la corriente. Hola. Lo que me llama la atención es Hola. la guaraní, No, pero Olimpia Hola. Cerro. Hola. Ah, Olimpia Cerro. Hola, Cerro Porteño. Lo ganó Cerro. Terminó ya. No, No, 7-6. espera, a 10. A 10 bien. Hola. Hola. Sí. Nacional. Muy bien, Está bien. Está bien. El trico. Si gana Cerro 7-6 va a terminar ganando. Hola. Hola. La puta. Por vecino va a le que le da el Nacional a Cerro, ¿eh? No, yo. No, yo. Por aproximación. Hola. Sí. Sí. ¿Con Arturo? Sí, con Arturo, Máximo Ruiz Schwarman. R toda la vida. Y le estoy diciendo 9-7, 1 Mega no Cerro. ¿Por qué agregó ese toda Hola. la vida? Tiene que ser eliminado. Hola. Hola. Sí. 9-8. Hola. En los dos clubes una misma voz. A veces, no, nada, quité toda la gota. Hola. Pará, no, quité. Hola. Hola. Sí. Olimpia. 9-9. Ahora va al 11. Empate técnico. A 11. Ah, 11. Hola. Hola, comandante. Sí. Sin enojarte, ¿cuál era la pregunta de Olimpia o Cerro? No, yo dije que yo creo que hay más cerristas que escuchan el programa ahora. Y dijo Ricardo, es Olimpia, más hincha de Olimpia. Ahí comenzó. Ah, no, Olimpia. 11, y después uno más Olimpia y gana. Hola. Cerro, comandante. Va, 13. 11. 10 10-10 en realidad. Bueno, 12 horas. 10 Ah, estamos 12. ahora. Hola. Hola. Sí. Olimpia, siempre pionero. 11. ¿Cuánto 10. está? 11-10. Hola. 11-10. Hola. Saque perdido. Hola. Vos no puedes hablar si vos no opinaste. Hola. No, yo puedo opinar. No. Tay Break. Lo que no Chana, puedo interferir. no, si Alfredo Mendoza o si No, quiere quedar bien con los sí, ojos. no. Hola. Flam. ¿Eh? Un flam fue. Alfredo, veo. Sí. Sí. Sí, flam Y luego fue. no puedo. ¿Cuál, pero si- hoy nomás, ¿cuál, que hay más oyentes? No, Hoy. Hola. No. ¿Se fue todo? ¿Terminó? ¿Terminó el parte técnico? No, ganó Olimpia. ¿Por qué? Olimpia. Hola. Sí. Hola. ¿Qué pasa? Hola. ¿Y después? Se saturó la consolita. Y sí, yo sé que está y que se queda. Yo sé, Choco. Está y que se queda. Hola. Hola. Olimpia. Sí. Olimpia. ¿Terminó? Terminó. Ganó Olimpia, 13 a 11. Te doy segunda vuelta si quieres. Te doy segunda vuelta La si hagamos quieres. más corto, a 5. No vaya a ser agrandadito, porque eso no... Te doy segunda vuelta. Segunda vuelta, Luis, vamos segunda vuelta. El primero que llega a 5. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a la página web rubendaríocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sala Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal Jalapa 5377, teléfono 609-509. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Para el barbijo, Pancho, dame un quilombo.
Quilombo intenté, ayer hice una prueba, me fui a la mierda, se caía, tenía, le dije no puedo. Hola. 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 Así me manda. Te escucho. Hola. Olimpia. Hola. Olimpia gana 1-0. Hola. Olimpia. Olimpia gana 2-0. A la puta. Hola. Olimpia. Entera sobre cera. Olimpia gana 3-0. Hola. 3-0. Contigo, Luis. Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electrobank. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 kilómetros. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 ya, Japa Electrobank. Este verano te llevamos de vacaciones con Punto Farma. Disfruta de una de las 15 mini vacaciones que tenemos para vos y tu acompañante. Por cada 30.000 guaraníes de compra acumulas cupones electrónicos. Entérate más en redes de Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Cerro. 3-1. 3-1. Hola. Cerro Porteño. 3-2. 3-2. El que viene va a empatar para Cerros. ¿Qué número tenés? C18 4000. ¿Por qué vos 700. conducís eso, Arturo? Vos le estás conduciendo la... ¿Por qué? El que viene va a empatar, decir. Intuición no me ve. Ah, Hola. Todo. Sí. Cerro. Y te dije. y claro. Pero vos le crees que el oyente no tiene personalidad o carácter para poder No, hablar? pero... Sí, como el bar. sí. Hola. 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 Se trata. A los ciclónicos, a los ciclón para todo cerro. Perdía 3-0. Y terminó todo. Hola. A la puta. Hola. ¿Cómo? Cerro. 4-3 gana Cerro. Hola. ¿Vos entendiste, Alfredo? Sí, 4-3 ¿verdad, Choco? Yo no entendí lo Claro, que Luis, Sí, Luis. Cerro dijo. ¿Qué era? Cerro Sí. dijo. Ah, ¿para Sí, qué Cerro, te- Cerro. No me acuerdo, algo así. No, Oye, no, usted- Cerro dijo. Hola. Hola. Olimpia, Olimpia. ¿Qué pío grita? No hace falta que grite. 4-4. 4-4, Hola. sí. ¿Va a 6? Sí, a 6. Hola. Hola. Sí. Olimpia. 6-5 ganó No, Olimpia. el que llega primero a 5. No, 5-4. No, pero 4-4. No, pero el que llega primero a 5 era. 5-4. No. Si por el sistema anterior se Sí, mantiene la diferencia. tiene que sacar Hola. la diferencia. Sí. 5 igual. Hola Arturo, Señora. Olimpia, ¿Y quién dijo Cerro ahí? Atrás. mi marido. Entonces empate los dos. ¿Cómo No, llamó la mujer, llamó la mujer. El tipo se cagó. Pero un cobarde detrás de la... Cagón porque Sí. ella llamó y él se quedó atrás, un dominado. Pero el que llama al que vale. Sí, ya sé, pero esto se extiende. Hola. Yo no resuelvo nada, resuelve el El tipo es un comité. cagón. 6-5. Ella agarró el teléfono y el 6-5. tipo se quedó ahí callado. Hola. Cerro Porteño. 6-6. 6-6. Va 8. Hola. Sí, comandante, ¿cómo estás? Bien. Una consulta, comandante. Cerro mi respuesta, pero ¿qué pasó, doctor Riquelme, comandante? El Flor Riquelme Gracias. se queda monumental, hace bajo la lupa, ahora está de vacaciones y cumplió un ciclo con fútbol a lo grande. Estamos muy agradecidos y ya se había despedido incluso. ¿Cómo está? 7-6. Gana Cerro. Hola. No estaban iguales. No. Olimpia. 7-7 va 9. Hola. Mi voto. Cerro. 8. 7 gana Cerro. Hola. Olimpia. Tranquilo nomás. 8-8. 8-8, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia, del Oeste Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir, cambiamos los historias, sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.le, apostala, la pasión de siempre. Biglio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Biglio. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren al motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Le lo pone Olimpia, pero el Titón por teléfono es Titón. Así no vale. Así no se contesta. Solo porque le participa al Titón, llama al Titón y entra. Olimpia dice, pero no se contabiliza. Hola. Arturo. Sí. Cerro.
¿Cómo está? Uno arriba, Cerro de vuelta. Sí. Por 1. ¿Ah? 9-8. Y ahora termina. ¿Hay una llamada? ¿Por qué sí, ahora termina? Si puede empatar. No, va a ganar Cerro. Hola. Ahí justo iba a ganar Cerro ese gol. Luis. Cuídale tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Grisma, los mejores combustibles investigados con el mejor precio. Grupo Grisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Hola. Perro. Y después, te dije yo, hay más hinchas de Cerrito. Ah, hay una tercera oportunidad, ¿verdad? Sí, Desempate. yo creo que sí. Sí. Ahora pidió desempate. Y va a Desempate. ganar A Cerro. 5, a 5. A 5 va a ganar Cerro otra vez. No, es que yo digo que es mi expresión de deseo. Digo que hay más cerristas que olimpistas escuchando ahora. ¿Cómo se dice ahora en guaraní? Coanga. Coanga. Coanga y té. Eupeaina. Coanga y té más hincha de Cerro. ¿Ve? Sí. No, ese está mal dicho. ¿Cuál es que está mal dicho? Coanga y té. Coanga y té hincha Hincha de de Cerro. Cerro Gendubea. O Gendubea, hincha de Cerro. ¿Ve? Sí. No, ese P no. A la puta. Volvemos atrás. ¿Cómo es? Coanga y té, Pero Cerro puede hinchada, que te Gendubea. No, me río. La situación nomás. Sí, la situación. ¿Entendés, cuento? En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @autocentro_Mariscal. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. 850 millones en premios y 3 millonarios pozos. Salen sí o sí 5 generadores eléctricos, 10 motos y otro auto 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedí CNT Ship Moy. Hola. Lleva porteño. Muy bien, señora. Gana Cerro 1-0. Hola. Hola. Sí. Olimpia. 1-1. ¿Quién está en línea? 1-1 hasta 5 y acá termina todo. Sin alargue. Y no, así no, el mensaje no atiendo, deje su mensaje, ese mensaje, la bola, ese mensaje yo no voy a atender. Y no envíe más porque me altera, me cambia. Cerro dice, no. ¿Quién está en línea? Se fueron todos. Hola. Hola Arturo, Cerro. 2-1 gana Cerro y Cerro va a ganar, Alfredo. Pero ¿por qué vos incidís en vos haciendo ese comentario? Vos estás incidiendo en el resultado. Todo 1 gana Cerro. Hola. Hola. Shh. Hola. Parece adrede, dice. No hay más nadie, ¿eh? Y ganó Cerro, entonces 2-1, ¿verdad? No, ¿cómo van a Cerro? Y empate. ¿Cómo si Cerro está ganando 1? Hola. ¿Eh? ¿Y después? ¿Hay un problema en la consola entonces? Hola. Si no, nada sale, el silencio responde. Hola. Ya nos robaron los de vuelta. Olimpia. ¿Cómo está? 2-2. 2-2. Hola. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Y cómo está el señor Luis? Estaba bien hasta Y que toda la sí. mesa. Sí, te escuchamos. Olimpia, señor. Muy bien, 3-2, correctísimo, señor. Así tienen que ser un modelo de respeto. Hola. Hola Arturo, Cerro. 3-3. Hola. Shh. Hola. Olimpia. 4-3 gana Olimpia. Hace un Olimpia más y termina. Hola. No, pero no decir si gana, si vota va a ganar Olimpia. ¿Por qué? Vos Y decís dije uno acá, más nomás. Uno más y gana Olimpia. Dije. Hola. Arturo, Sí. Sí. Olimpia toda la vida. Y terminó ganó Olimpia. ¿Cómo dijo Marcelo Recanante? El teléfono es más o menos 2%. Es exacto. Y tenés que poner la música de Olimpia, Choco, porque si así pusiste Cerro, ponemos Olimpia. Claro, así es la vida. Avanza el coloso, el preso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, portando su historia con grandes victorias que cubren de gloria tu obra triunfal. Más menos 2% el teléfono es exacto. Y así Marcelo Recanante terminó. Primero ganó Olimpia, después ganó Cerro. después ganó- Ajustadísimo. Pero ganó Olimpia. Sí, ajustadísimo. Ganó, no se discute. No. Ganó Olimpia. En el tercero, el último, ganó Olimpia. El desempate. Sí, señor. Y por 2 nada más. O sea, la diferencia fue 2 primero para Olimpia, 2 para Cerro y en el último 2 otra vez para Olimpia. Saludos a los oyentes de Ciudad del Este, kilómetro 8 Caraí. Saludo muy especial Luis Alberto Bolaño en Villacá.
Saludarle a los oyentes de kilómetro de ciudad de kilómetro 8 Caraí. Kilómetro 8 Caraí. ¿Tu valle? ¿Tu pueblo? Sí, Ciudad del Este. Sí. ¿Y dónde queda eso? Y ya saliendo hacia la ruta, kilómetro 8 a Caraí es entrando del lado de Hernandarias, porque el otro lado es Mondavi. A la izquierda, ¿verdad? Yendo de este lado. Sí, yendo de este lado a la izquierda. Ciudad Presidente Stroessner. ¡Epa! No. Así es. Ciudad del Este. Se No, cambió ya. Presidente Se Stroessner. rectificó ya eso. Es Ciudad del Este. Ya se rectificó, Sí, exactamente. yo cuando nací ya era Ciudad del Este, 92. Sí, pero la gente mayor le sigue conociendo como Presidente Stroessner. Y con Pero orgu- oficialmente ya no se llama Mucho así. con orgullo. ¿Cómo? Muchos con orgullo. Ya se modificó ese No, error. él dice que- Ya se modificó ese error, Arturo. Error, dice. ¿Cómo va a ser error? Sí, el gran presidente hizo ese Escuchá. lugar. Me quedo mudo ante estas circunstancias. Ya se modificó, ya. Igual que el aeropuerto. Ahora sí lo retiró, sí, antes el aeropuerto presidente. Paz y progreso con Alfredo Stroessner. Paz. ¿Eh? Paz. Mi paz les dejo, Yo mi te paz digo, les doy. Vos sabés una cosa, Alfredo, cómo es la vida. Vos sabés si una cosa. Democracia, paz y qué era trabajo. Vos haces ¿Cómo? encuesta ahora, hoy con lo que está el país, hace 10 llamadas y creo que Stroessner gana. Y conste que no es mi expresión de deseo porque yo tengo mi grande diferencia. Gana. Hablo de otra manera. Pero claro que sí va a ganar. Claro que sí va a ganar. Oye, Porque Mario. no tuvimos la capacidad de pensar libremente. Ahora va a Claro ganar. que sí va a ganar. ¿Quién gana? Aún no tenemos la libertad de pensamiento. Todavía no tenemos. No, todavía. Vos sí que se hace ganar Stroessner. Claro. Hacen por 10 llamadas. Entonces ya hicimos ya. No, esperana. Ya por basurear, ya. No. ¿No? Todo el público se renueva, estaban todos de vacaciones. Hoy es el cumpleaños de Hernán Rodrigo López. Saludos al Yo Rorro. creí Sí. que le iban a festejar el cumpleaños hoy ya. ¿A quién? No sé. Club Atlético Stroessner hasta ahora está en presidente Sí. Franco. Así surgió Tobías Vargas ahí. Del club. Hola, vamos por si Stroessner sí o Stroessner no, así nomás. Esperan, Alfredo. Hola. Hola Arturo, Sí. ¿cómo estás? Vos sabés que yo soy antiestronista, pero lo que dice Coco es totalmente cierto. Vos sabés que la gente, imagínate Arturo, ¿quién es el presidente? ¿Quién es estronista? Ahora, ¿Quién es el presidente de nuestra presidente. república ahora? forma parte de aquel. Claro, Así no la es. gente, Quiero ser estronista. la gente aún no sigue saliendo de eso. Sí. Por culpa de Marito. No es por culpa, es culpa de nosotros. Nosotros lo elegimos. A la puta. Hola. Sí. Stroessner siempre. 1-0. 2-0. No, 1-0. Hola. 1-1. 1-1. Toda la vida, Caperucita Roja, carajo. Mentira. No, ese no vale. No. Porque la gente no sabe que Caperucita es roja. Mucho Forma más. parte. Si Tiene vos que- estabas haciendo esto hoy, en la época de Stroessner, ahí ya estaba Caperucita y te llevaba. Y No, te yo- metían en el calabozo 22 días. ¿Con sin qué comer. derecho? No, volvemos otra vez. ¿Con Querían- qué derecho? Penal le hacía la audiencia. Joven, si esta encuesta primero no se podía hacer en la época de Stroessner. No. Y si lo harías, ya estaba vos fuera, ya te llevaba al calabozo. Si esto vos hacías, si se le ocurría a una radio hacer una compulsa, ¿qué opina del general Stroessner? Ya, así, eso no, ya te llevaba. Y estaba 21 días y medio, sin visita. Sin visita. No va, nadie te iba a visitar. No te iban a decir ni una palabra, pero podía estar 21 días, 3 semanas más o menos adentro. Hola. Stroessner. ¿Viste? Sí. Hola. Hola. Sí. ¿Se le puede molestar a Alfredo un ratito? Claro, ¿cómo no? Señor, le escucho. Alfredo, te quería saludar y hacerte, o sea, decirte que siempre fuiste un ídolo mío particularmente. Muchísimas gracias. Yo era alumno de la escuela graduada 962 Francisca Eloísa Duarte de Villartelco. Sí, señor. Y vos tenías tu novia, Alfredo, atrás de la escuela. No, Vaya a meterle en No, Era pero ser eso su le hace novia, mucho. era Hace una amiguita mucho. de la amiga de la amiga. No tiene nada que ver. Zancamos Y nosotros- mal. Estamos mal. Hasta te conviene que gane Stroessner, pero... Hola. Arturo, Qué carajo, justo que son nominados. Alfredo. Hola. no, Arturo. Sí. No dijo, no Arturo dijo. Ah. No, pero se entendió que no. No dijo. No. Tu camioneta, Alfredo, está paseándose por ahí. No sé. No, es ¿Quién? Caperucita. No, es la Caperucita la que está en viene, el pero... gimnasio. No, está en el gimnasio. Hola. Comandante, ¿cómo estás? Bien.
Hace falta firmeza, mano dura. Que vuelva Stroner, necesitamos un igual a él. 5-3. Hola. Arturo, paz y progreso real Stroner, nada más. Hola. 6-3 goleada. Hola. Hola. Hola, Stroner, que se calle ese liberal Alfredo Mendoza, que se calle. ¿Ves? Esto Por no pensar es- diferente, 7-3. por pensar diferente quiere que me calle. No es correcto. Yo le dejo hablar, vamos a hablar y vamos a debatir sin ningún problema. Pero yo tengo el derecho a hablar. Así pues. No, pero no es correcto eso. Eso es lo que tenemos que Yo me dije que es modificar. correcto. Ah. Hola. No, pero yo al señor le digo. Hola. Hola, que vuelva mi general. 8-3. Sobre será. Hola. 8-3. Hola. Sí. Alfredo Mendoza, Encarnación, general Stroner, Encarnación. Sí, en Canaceno, pero no por eso yo voy a hacer esto, nada que ver. Yo nací libre. ¿Yo por qué tengo que ser igual que todos? No, no es así. Yo también soy Encarnación, papá, no te vayan a enojar. No, yo no me enojo, yo no soy estonista, así nomás es. Vos sos estonista, está correcto, yo respeto. No, por favor. Ah. Pero entonces nada, si yo soy encarnaceno, ya vas en go, y no soy estonista, ahí sí tu voto va a valer. Un barrio que se llame Bola de Perro. No, Yaguazengo, en guaraní pues es menos ¿Cómo se llama? descriptiva. ¿Cómo se Perro llama? colgado. Yaguazengo. ¿Cómo? Perro, la bola colgada. No, la colgado no es de la bola. No, Vos ya le das nomás ya un ¿Cómo es la traducción? El perro colgando. que perro cuelga. colgando Sí. por una gallina, por una y si al perro pelota. se le colgó de la bola, ¿cómo sabemos? No sabemos. Ahí está. Pues. Hola. 8-4. Mi general siempre, mi general siempre. ¿Cómo está? 9-4. Qué terrible será. Y sí. Hola. A full, iba diciendo una más. Va, No entendí Sí, no lo que entendí. dijo. A full Hola. no me dijo, pero... Hola. Comandante, yo soy abogado especialista en divorcio. Está bueno. ¿Cómo que te va a decir Ese esa novia que va a está, agarrar es la lo que, manito y le y habla? es el riesgo. pues. Hola. Micrófono abierto. Hola. Por la libertad. Sí, señor. Por la libertad. Sí, señor. Hola. El voto a favor. 9-5, 9-5. Hola. Hola, Alfredo. Señor. Nunca más la dictadura. La gente que atende, toda esa gente que dice por eso son gente, sus voces son gente más de 60 años, decrépitos. 9-6. No sé, no hay que ser Gracias. así, no hay que tratarle así a la gente ¿Cómo mayor. terminó? 9-6 a favor de... 9-6 a favor del 9-6 a favor de presidente. Stroessner, sí. El general. Uno más y Este, liquida. este es contra Stroessner. Sí, Sí, este por eso lo 9-6. firmamos, por eso lo No, 9-6. 8-6. No, No, 9-6. 9-5 estaba. Ahora Hola. 9-6. Hola, Arturo. Sí. ¿Te parece coincidencia que la gente que escucha tu programa está a favor de un dictador? Perdón, ¿qué querés decir con eso? No, te pregunto, si vos crees en las coincidencias, yo no creo. A la puta. Vos decís que yo soy dictador, veo. No, Stroessner tiembla ante vos, Arturo. ¿Cómo es el tema? Stroessner tiembla ante vos, Dios. Yo soy Yo creo dictador. que vos aprendí algunas cosas. Girasores. Hola. Hola. A esa gente que vota por Stroessner nunca se fue un policía a pegarle en su casa, por eso votan por ellos. No. 7. Por Inge. Hola. 9-7. Hola. No. 8. Girasores será. Hola. Nunca más, Stroessner. 9-9. Va 11. A veo. 11. ¿Fuerza Stroessner digo ese último? No, nunca jamás. más. No, váyase, No. bola. A ver, de que Ricardo, espera. Hola. Con este tipo de democracia, 1000 veces prefiero que Stroessner, comandante, y no soy viejo 10-9 decrépito Stroessner. como dijo ese Ollanta. Correcto, correcto. Muy correcto. 11-10 gana. Stroessner. El Hola. 10-9. 10-9. Hola. Tengo 43 años, Arturo, mi voto, mi confianza siempre va a ser para el general. Así nomás. 11. Ganó, ganó. Y no vayan a poner así, Ricardo. No vayan a... No, yo digo, ando fino hoy. Sí está fino, pero mejoró un poco el otro día por más basurada. Hoy yo fue creo más que parejo el tema. Con Ricardo estábamos debatiendo personalmente. Y Atleta de Olimpiadas Especiales Paraguay presente en las finales únicas de la Copa Sudamericana y Libertadores. Qué bueno. Vos tenés el teléfono, Luis Fernando Ramírez, Gerardo.
Le van a poner licenciado. Rompiendo estereotipos y buscando la inclusión. Hassan Hoygat, nacido el 10 de enero del 86, 34 años. ¿Qué dice hace Francisco? él? Francisco, ¿Qué? la peor democracia es mejor que cualquier dictadura, dice Pancho López. Pancho López. La peor democracia es Pero mejor que no dictadura. llamó él a apoyar. Él por mensaje no. Radio Norte de San Pedro, dice. ¿Te parece coincidencia que la gente que escucha tu programa está a favor de un dictador? Generales truenan ¿Qué de ha hecho, vos? y en el corazón de acero. ¿Vos decís que la gente cree que yo soy dictador, Ricardo? No. Yo no creo eso, Arturo, por favor. ¿Y vos, Víctor? No, no, no. ¿Y vos? Yo sí. ¿Eh? Yo sí creo. Yo sí creo. ¿Qué te pasa, Alfredo? Y vos dictás. Pero yo no soy dictador. Sí. Oye, a la puta. ¿Te parece coincidencia que la gente que escucha tu programa está a favor de un dictador? ¿Querés que el público dice que yo no soy dictador? Llaman, ¿por qué no me lo tenemos? Sí, ahí vamos a evaluar a la si gente. creen que yo sí. soy dictador. Hola. Shh. Hola. Hola. Señor, yo soy dictador. Y difícil es defenderte en eso. ¿Cómo? Difícil es defenderte. Defenderte. 1-0. Diga sobre. Hola. General Stoner, Arturo Máximo Rubín, un solo corazón, en boca puña de Utahito, que porque daña las cobras, a la Utahito. Generales Para truenan el Gustavito está de vacaciones en Tachoco. Hola. Coincidencia que la gente que escucha tu programa está Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo Stoner. 3. Yo creo que están equivocados. Hola. No mucho. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hubo 3 grandes dictadores en el Paraguay. Gaspar Rodríguez de Francia, Alfredo Stroessner y Arturo Máximo Rubín. 4. ¿Mm? El cuatrinomio. A la puta. Ni va a irse por ahí nada. Hola. Arturo. Sí. Sí, dictador. 5. Yo le iba a decir algo y te iba a dedicar a vos. Por eso Ricardo entendió el mensaje. Esto es democracia. Dirigida. Esto es democracia dirigida. Esa es una buena Pero estamos. democracia ¿Quién está dirigida. en línea? Hola. A la ñala cobre. Hola. Comandante, el que piensa distinto, al calabozo, a pan y agua. Sí. ¿A quién le dice Y eso? sí. Alfredo. Sí, de aquella época. Hola. César Orrego, yo no creo eso. Usted es justo nada más, dice Césarito Orrego. Hola. Hola. Sí. Arturo. ¿Eh? Tratámela bien, Arturo. No, yo no decido nada, decide el comité. Lógico. Es el... Hola. Hola. Arturo Máximo Rubín, el dictador sucesor del general Stroessner. ¡Fuerza, Arturo, caramba! Esa es la imagen que yo tengo. 7. Licenciada Zoraida, esa es la imagen Para mí yo que tengo. 5 nomás, Alfredo. Licenciada Zoraida, aquí sí que vos compartís. Hola. 8 ya. Hola. Hola. Sí. Hola, Sí. Arturo, vamos a hablar de Olimpia. ¿Y por qué? ¿Quién dijo que hay que hablar de Olimpia? ¿Pero quién dijo? Hola. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Hola. Hola, Sí. Arturo, Sí. Stroessner era un dictador, más que ¿Va, Stroessner era un dictador, pero mandaba más que él. ¿Yo qué? Mandás más que él. ¿En dónde es lo que yo mando? 8. Hola. Hoy es rellenando el programa. ¿Hoy qué es? Rellenando, dice, ¿verdad? Algo así. No, pero ese es un pobre boludo. Hola. No, Arturo, vos no Yo sos sí le dictador, meto en amigo el- mío. A esos dientes yo le meto en el calabozo 8 días sin agua. Hola. Dictador, no, cámbienlo otra vez. Pero dictador, Arturo. Ah, bueno, Ahí está, bueno, nueve, bueno, nueve, bueno. nueve. Le meto en el calabozo 8 días y da agua a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana y a la 1 de la mañana al otro día. ¿Viste? 9 a 10. Hola. Choco, ¿de qué te reí vos? Sos un dictador, Arturo. ¿Cómo? Sos un dictador, Arturo. ¿Por qué soy dictador? Dale. ¿En dónde tipo? 10. Hola. Arturo,
Déjame, voy a hablar contigo, porque soy un dictador. Espera un ratito otro, me voy a cortar. Soy un dictador porque me bloqueaste en el Twitter porque emití una opinión referente a la tuya. Ah, no, no. Por eso me bloqueaste. Hay que ver qué tipo de opinión diste. Soy un tipo muy respetuoso. ¿Cómo se licenciado? Autoflagelándome, ¿cómo se dice? Flagelarme, sí. No, las redes sociales no te dicen que vos tenés que ofender. A mí me da por la bola que ofende. Que ofendan al otro lado. La mierda. Hola. 11. ¿Eh? 11. Bloqueo directo, me importa un carajo. Hola. Comandante, Sí. imposible defenderte, será. Pero dictador. 12. Puta, vamos a hacer un poco más. Hola. Dictador 100%. 13. 0. ¿Cómo 13, gozar? 0. ¿Cómo gozar, Alfredo? Hola. Hola, soy un dictador, siempre le hace callar a Ricardo. Ahora víctima de Ricardo. Hola. Hola. Comandante, Sí. en tu defensa lo único que puedo decir es que soy el mejor dictador de Paraguay. Nada más de eso, comandante. 15. ¿Cómo gozar, Alfredo? Sí. ¿Cómo Sí. gozar? Interiorizaste tu alegría. Sí, Hola. sí. Hola, Arturo. Sí. Porque el día que vos sos un dictador, yo le meto preso. ¿Yo qué? Le meto preso. Yo le meto preso al que te diga que vos sos dictador. No ve que tiene doble sentido esa frase. Monstruo este. Hola. 16. Dictador, A la- pero con todas las letras mayúsculas. ¿Quién? ¿A quién se refiere? A vos, 17. 18 ya, No, Víctor. 17. Voy a vos, está contando Alfredo. Hola. Arturo, Sí. siento que fuera de la casa un general y adentro un soldado raso. ¿Verdad? Vos sos un boludo. Hola. 18. Yo le meto preso. Veamos por cuánto va ahí. Fin de semana no. Sábado y domingo. Hola. Arturo, Sí. mira, te saluda. Sí, Vidal. Soy el mejor periodista deportivo, pero lastimosamente tengo que decir que soy un peor dictador. Tira. 19. Y vos contabilizás. 19, sí. Hola. Víctor. Hola. Hola, Arturo. Sí. Hola. Señor. Sí, te quería nomás decir lo siguiente. Si vos no estás en ese lugar, que el que la vamos a decir, además, fuerza, tu mano dura, va. ¿Y eso que es los perros? 20. ¿Quién los perros? Esos 20. Hola. Hola. Y bueno, yo creo que terminó ya 20 Gustavo y empate. 20, 0. A la puta. 0. Comandante, Sí. soy un dictador, pero soy de lo mejor. Saludos. Adiós. 21. Hola, Hola, Arturo. señor. Como tu segundo nombre, máximo dictador, pero es lo que hay. Sí. Y más no hay, 22. pues. 22. Más no hay. Hola. Hola. Arturo. Sí. Dictador 100%, por eso tenés rating, Arturo. Por eso te quiere la gente, ¿Por qué me quiere la gente? porque soy dictador, comandante. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Hola. Hola. Arturo. Sí. Sí, va a pasar en nosotros, Arturo, si vos no sabes. ¿Eh? Sí, va a pasar después de nosotros, si vos no sabes, Arturo, si vos no existieras, nosotros como todos. El Dios, así como Maradona en Argentina, el Dios de la Pero vos crees que yo soy dictador. Claro que sí, Arturo. 24. Hola. ¿Vos gozás, Ricardo? Hola. No, Alfredo, de aquí es Suma. Comandante, Sí. Imposible defenderte, comandante. ¿Qué quiere decir imposible defenderme? Imposible, comandante. Como decía Marcelo Recarnate, más menos 2, el teléfono es exacto, Me comandante. fui a la mierda, bro. 25. 25-0, bro. Sí. 0. Hola. Hola. hola, comandante. Señor. Cuando 3 personas te dicen que estás borracho, acostate a dormir. 26. A la puta. Hola. Así vamos a estar con la cara, güey. Y así vamos a estar toda la tarde. Termina ya, cierto, terminó todo. Hola. Hola, Sí. Arturo. Sí. ¿Podrías escuchar tu programa vos después? ¿Cómo? ¿La grabación? No. ¿No? Escuchando, puedes sacar tus conclusiones. Pero no hace falta que escuche la grabación para entender lo que están diciendo. No me vayas a subestimar. Que me toca la voz a vos por haberme subestimado 7 días.
Por haberme subestimado 7 días. 27. 7 días. 27 entonces. Hola. Arturo, Sí. Arturo, Sí. vos sos una periodista, pero cala. Y ya, yo la digo, correcto, correctísimo. Ese no entra. Ese entra. Hola. Arturo, voy a llevar la sangre de la dictadura. Ese 29. Así me ven, Sí. No te escuchan así. Hola. Ah, Hola. Arturo, para mí que vos no sois dictadura. Y está 1. 29-1. La puta. Hola. Es el honor. Hola. ¿Me terminó? Pate técnico. 30. Vos que te reís, Luis. Dice Ah. que vos no estás de acuerdo con los oyentes, viejo. Usted es el comandante. Pero vos no estás de acuerdo. No, no, claro que no. Ahí está. ¿Por qué no venden entonces 9 seguidos? Husqvarna te acompaña con sus desmalazadoras, cotaciones, tractores, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín. Encontrarlos en Chacomar, su red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000 Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Desde Asismet queremos darle mejor a nuestros beneficiarios. Por eso seguimos creciendo. Puedes ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. ¿Cómo te va, Luis? Arturo, ¿cómo estás? Bien, con Luis Amarilla. Igualmente, Luis, un saludo para vos, próspero año. Luis, te fuiste a fútbol norteamericano con mucha expectativa. Estás retornando a Ecuador. ¿A qué se debió eso? Bueno, más que nada para seguir buscando continuidad. Yo sé que, bueno, también como seguramente vos estás enterado que tuve una lesión y en cuanto a eso estoy tratando de volver de vuelta y bueno, salió también la posibilidad de ir a Liga de Quito, así que es una magnífica oportunidad, un maravilloso club, así que está todo bien encaminado y posiblemente el sábado estaría viajando. Está bien, Luis, y quiere decir que te va a uno de los grandes del fútbol ecuatoriano como es la Liga de Quito, pero no, lo de Estados Unidos tampoco llenó tus expectativas. Bueno, realmente más que nada fue por lo extrafutbolístico. Ellos realmente querían que vuelva, pero tuvieron la opción en noviembre, diciembre y no especularon nada, no dijeron nada, pero bueno, el tiempo también en contrapartida hace su juego y tomó la decisión de ir a Liga de Quito y bueno, ahí ya está confirmado. ¿Tu pase sigue siendo de Vélez? Sí, sigue siendo Arturo por un año y medio más. En junio de 2022 termina. Bueno, Luis, estamos con Luis Amarilla. ¿Estás llegando a Quito cuándo? Salgo el sábado y llegaría por la mañana seguramente a Quito. Bueno, que sea con éxito, Luis. Arturo, muchas gracias y un gran abrazo. Gracias. Luis Amarilla. Splitter Stance con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitter Stance, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tienes un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Más de la gente de Western Union en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000, Nuestra Señora de la Asunción. Pasata personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además, tenés WhatsApp gratis, pedile llamada al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py, quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tocura Gadoso, 2 goleadores impecables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga, vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, elegí el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa y te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido 627-7000 o escríbenos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, está el parte técnico de la dictadura. 31. 31. De Consuelo nomás ya te dijo. Yo le decía a la gente joven, esto no se hacía. No se hacía. Por eso digo, si esto no es democracia, la democracia ¿dónde está? Esta dirigida. encuesta vos no hacías en la época de Trump. No, pero esta Y democracia el primero es que dirigida. iba preso es Rodrigo Cancián por su pelo largo. Sí. A el primero que iba. Y la señora que está atrás por reírse también, ¿no? No, pero Cancián sí por su pelo largo. Vos te imaginas, poné música a Roberto Carlos y vamos otra vez a volver. Poné el tema que quieras. Poné Canambeki. ¿Vos conocés Canambeki? Me suena.
¿Vos conocés, Víctor? Como dice Alfredo, me suena, El pero Carambeque, yo quiero conservar mi Carambeque. Bueno, entonces el presidente de Nueva Estrella le dijo, vamos a ir junto a Schoner. Otra vez. ¿Por qué tenía que irse junto a él? Y esperaba. ¿Por qué, Pío? Jaque empieza. ¿Pero por qué Alfredo me disparaba y me pegaba abajo? Yo nací en Encarnación en esa. Entonces le trae, barrio le lleva dice, sangre. vamos a ir junto a Schoner. Hijo, Entonces- ¿y qué tiene que ver él? Y Él tenía es que cantante, irse, man. tenía que irse. El presidente del Club Nueva Estrella quería llevarle a Roberto Carlos para que lo salude. ¿Para qué? Si él tenía que comandar el país, él tenía que trabajar por Si vos te, por la ruta. o si vos te ayuntás de Stoner, con Marito te va a morir. Lo único que se hace es inaugurar cualquier Wirorei, un carajo no hace gobernante. Y vos le pegás a Stoner, imagínate. No, yo no le pego. ¿Te gusta la democracia con este No, no, inepto no, del yo presidente no. que tenemos? Yo no por le favor. pego. La gente muriéndose una arriba de la otra y él inaugurando Wirorei por todos lados. Tranquilo, Ricardo. O sea, si esto no es democracia, No, la democracia, ¿dónde está? Ahí pongo un ejemplo. Parece que si Stoner esto no es democracia, y lo que está, y lo que vinieron después. Perán había terminado. Y le dice... No, yo no estoy para juzgar lo que vinieron después. No. Y le jugás a Stoner. Sí. Y- Porque y- yo y viví. ¿cómo le va a jugar a uno y lo otro Yo, va a dejar no, pasar? porque yo viví en esa ¿Y la época que estás viviendo te gusta, Alfredo? No me gusta. Claro que no me gusta. Bueno, ¿y Claro entonces? que teníamos No que es todo el mejorar, problema. Claro que sí, pero hoy tengo posibilidad de hablar y de pensar libremente. No me van a cercenar mi libertad de poder decir lo que yo Sí, pero pienso te y lo que escuchan yo y quiero. el gobierno te escucha y se caga de risa. No me importa eso, pero es inerte a cada situación. Pero yo hoy puedo decir, puedo hablar, puedo andar libre. Sí. De noche o por pensar diferente, nadie me va a decir nada. Y entonces Schoner... Ya. ¿Puedo terminar la Pues historia? sí, ahora sí. Por favor. Ahora sí. Entonces le dice el presidente de Nueva Estrella, vamos a llevarle a Schoner, a Roberto Carlos, Pero no le digo todavía a Roberto Carlos, te iba a ir a visitar a No. Le iba a decir, perdón, le iba a decir a Roberto Carlos, Era la idea. queremos que le vaya a visitar al presidente de la República. General del Ejército, nuestro comandante, que Hasta ahora es presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Puedo terminar, Alfredo? Bueno, con él. Quiero ser tu canción desde el principio. Ese ya es Esa después. hermosa. Tenía, esa por canción. ejemplo, Karambeki y tenía al otro lado en el CD de CBC, es prohibido fumar. Es prohibido fumar y dice el aviso que vi. Tenían 2 o 3 temas de estar con Nueva Estrella. De Villa Aurelia, ¿no? Y con esos temas no vino. Sí, todos los cantantes venían, Ricardo, con uno o otro. Al temas. fuerte y Ya después. está, ya está. Eso es bueno. saber. Donald tiene la ola y el mar, la ola y el viento. La ola y el viento. Estoy tiritando y Chano mantiene. Treno. Y siempre vive compañero. Sí. Y después no hay más. No hay más con Donald. Claro, Roberto Carlos, hoy es extraordinario. Totalmente. Ni hablar Roberto Extraordinario. Donald se quedó con la ola y el viento. Extraordinario Roberto Carlos. Vino acá y entonces le dicen a Schoner, ahí hay una... Vos me estás siguiendo, Milenio. Sí, Listo, sí. ahí hay una audiencia los martes, creo que era. No sé cómo había la audiencia. Y hubo a hacer una excepción. Porque le llamaban a 8 y 8 y que Roberto Carlos... ¿Cómo era? Que Roberto Carlos le vaya a saludar al presidente. Roberto Carlos no sabía todavía. No sé si entendés. Sí. ¿Cómo me está siguiendo, Luis? Le comprometí. Atentamente. ¿Seguro? Sí. Que Roberto Carlos iba a ir a visitar al presidente, que tenía una gana enorme de conocerlo, pero no sabía Roberto Carlos que estaba empezando. Entonces dice, ¿quién es? Dice el Schoner. Mi general, vos te reís de mí, Alfredo. ¿Vos sabés que el No, programa- por no llorar, Arturo, pero bueno, me voy a reír por no llorar. Pero, Yo escucho. te estoy contando que vino y le dijo mi general, Roberto Carlos, le va a saludar acá en la presidencia. Y le dijo Schoner, ¿quién es ese Roberto Carlos? Le confundió con el lateral izquierdo de Brasil. No. 63, Arturo, no Ah, puede tenés ser. razón, no le confundí. No tiene Es bola sentido. mía, bola mía, bola Ah, mía. bola mía. Reconozco una mentirilla mía. Una humorada. Y una morada. Entonces vino y le muestran. Va a actuar en Nueva Estrella, ya tuvo. Y le mira a Roberto Carlos, pelo por acá. Si me va a visitar, que se corte el pelo. Terminó todo. Ni le visitó Roberto Carlos. Ah, muy bien. No se cortó si el pelo. Claro que no. Claro. Si me viene a visitar, que se corte el pelo. Espectacular, Roberto ¿Te gustó Carlos. Roberto Carlos? Sí. Poné música a Roberto Carlos, le gustó. Saludos a Leo Ortiz. Está Chito Ayala. ¿Cómo te va, Chito? Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Chito? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Muy con Chito Ayala, Sol de América frente a Cerro, primer partido de la apertura. Contanos qué sensaciones te da el sábado 6 de febrero.
No, lindo partido para arrancar, buenas sensaciones. Realmente nos preparamos muy bien en esta pretemporada. Tenemos todavía 2 semanas para iniciar el campeonato, así que vamos a seguir laburando y insistiendo y mejorando en algunas cosas que tenemos que mejorar, pero lindo partido para arrancar y definitivamente vamos a jugar con todo, así que arrancar con todo. Yo creo que a veces mejor en este momento son equipos que también vienen ya acomodándose, equipos a veces se acomodan después de 3, 4 fechas y a veces es un poco más complicado. Tenés todo lo que necesitas, Chito. Podés decir, voy a jugar como yo quiero, el sistema que yo quiero, o pensás que hay algún puesto que todavía está con alguna vacancia para un jugador. Bueno, la verdad que tenemos los jugadores que queríamos nosotros, ¿verdad? Utilizamos centrales, tenemos dos centrales muy buenos que se sumaban a nosotros, ¿verdad? Y que seguramente en su momento van a poder aportar un montón de cosas, ¿verdad? Terminamos el torneo muy justo en este aspecto, ¿verdad? Con 2 centrales nada más, ¿verdad? Sin cambio prácticamente de casa, entonces ya estamos más tranquilos ahí. También se sumó Joel, junto a un Cobo, que ya tenemos cubierto la parte izquierda él también. En el medio se sumó Pablo Ayala y se volvió a arreglar con el mudo, con Diego, ahora. Entonces, la verdad que estamos completos ahí. Se sumó Franco también, que es un jugador que siempre me interesó por su dinámica, por su velocidad, por su equilibrio, ¿verdad? Entonces, se sumó a otros jugadores que tenemos esta característica por afuera, ¿verdad? Que son rápidos. Y arriba, bueno, ahora hoy por suerte se sumó por Ortigosa. Creo que para arrancar el torneo hoy estamos y eso es lo más importante, ¿verdad? Pero vamos a sumar, seguramente sumaremos uno más y veremos en dónde necesitamos un poquito más, ¿verdad? Vamos haciendo nuestros días, así que ahí vamos a ver qué más podríamos necesitar, pero hoy creo que estamos casi completos, ¿verdad? ¿Cómo haces con el jugador, con el plantel, Chito, con la experiencia que tenés? No mirar abajo, mirar arriba. Digo esto porque al haber 10 equipos, se achica mucho el tema del promedio. Sudamérica no terminó bien el año, no sumó los puntos necesarios. Y en un momento, si no levanta, se puede complicar. Por eso te digo, ¿cómo haces para que el jugador ni piense en eso? Que piense arriba, que apunte al título y no precisamente a salvarse de un descenso. No, hay que apuntar arriba, no podemos apuntar simplemente a sumar puntos por el tema del descenso y tampoco sumar ya que quería tirar a mis jugadores. Hay que apuntar arriba, ¿verdad? Y el apuntar arriba y el pegar arriba, eso va a significar un montón de cosas ya por consecuencia de estar arriba, ¿verdad? Estamos peleando arriba o estamos entre los 4 o 5 arriba, eso va a ser decir también de que estamos sumando y de que también estamos saliendo de abajo, ¿verdad? Ese es el mensaje que yo le doy a ellos, que tenemos que pelear de arriba y por consecuencia atrás va a venir un montón de cosas que seguramente van a ser buenas también, ¿verdad? Pero tenemos que arrancar pensando de esa forma, ¿verdad? No podemos pensar de manera distinta y no va a pasar eso porque el mensaje que le voy a dar es que tenemos que pelear por el campeonato, ¿verdad? Celso, decía recién que probablemente sumarán algún nombre más en los próximos días. Ya con la llegada de Ortigosa, la confirmación que se dio anteayer, ¿eso descarta que el otro refuerzo sea delantero o sentís que allí todavía te faltaría algo más? Puede ser. Es una opción que tenemos, ¿verdad? Para ver si podemos cubrir algún otro lugar en donde nos pueda llegar a hacer falta, ¿verdad? Hoy tenemos 4 delanteros sumado con el chico Rodrigo Rodríguez, ¿verdad? Manindo más Teresa Villagra y hoy como actividad somos 4. Vamos a ver, si aparece algo interesante y algo que es diferente y distinto y lógicamente más de lo que nosotros tenemos, seguramente va a ser importante, pero tampoco no nos apuramos. Creo que se hizo muy bien, se trabajó muy bien ese aspecto porque en ningún momento no nos esperamos, ¿verdad? por contratar. Hay muchas veces que nos equivoca y no cometimos ese error, sino un cachito y fuimos tratando de crear los jugadores que nosotros queríamos y ideales para lo que nosotros buscamos.
primer amistoso, perdón, el último amistoso de esta serie lo va a hacer, ¿cuántos juegos va a jugar? Porque estamos hablando del 30 enfrentando a Libertad, que va a ser lo último. Sí, tenemos un amistoso con Libertad, está pactado 2 partidos, no se pueden jugar los partidos de seguido, ¿verdad? Hablando de jugar un partido terminado de jugar otro partido, sino tienen que ser partidos preparados, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando, poder jugar de repente un partido por la mañana, otro por la tarde, creo que de esa forma se puede, ¿verdad? Entonces, lo ideal es poder hacer 2 partidos, porque tenemos que también darle un poco de rodaje a todo, ¿verdad? Y no simplemente a el supuesto equipo titular, ¿verdad? A pesar de que seguramente ya se va a iniciar mucho lo que va a hacer el equipo en ese amistoso, porque después ya estamos en semana de competencia. Y va a poner el equipo titular contra Libertad, el que va a poner inaugurando el campeonato ante Cerro. Sí, indudablemente vamos a poner ya prácticamente todo, ¿verdad? Porque ya hay que darle confianza, ya hay que darle rodaje, ¿verdad? Lo que va a ser el campeonato, ¿verdad? Ya, creo que ya no podemos llegar con muchas dudas al primer partido, sino seguro de lo que vamos a hacer, seguro de lo que tenemos y quienes pueden jugar. Chao, Chito, gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Dale, Arturo, un abrazo. Igual, Chito allá. Esto envió Luis, ¿qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Para ponerme en el micrófono. La capucha. Esto hoy me envió el licenciado Luis Fernando Ramírez. La cestilla de prensa dice, sale de las Olimpiadas Especiales. ¿Le llamó Gerardo? ¿No contesta? Y Luis Fernando Ramírez, acá está el número final. ¿Cómo llamarlo? ¿Lo de Hassan? Él me envió. Luis Fernando Ramírez. Van a estar los Juegos, ¿cómo el tema? Va a estar colaborando con las finales de la Sudamericana y en los detalles. Realmente habría que ver con la gente de las Olimpiadas Especiales en materia de qué, ¿verdad? Pero es un paso adelante para la inclusión social. Ahí estoy llamando. Luis Fernando, ¿cómo te va, licenciado? Estamos al aire a través de mi teléfono. No te ubicaban. Un segundo. Contanos la invitación de los atletas especiales en las finales de la Copa. Sí, exactamente, Arturo. Primero, gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia que Olimpiada Especial es un movimiento global de inclusión que tiene programas deportivos, de salud, de educación, y en este caso Hassan es un deportista, él es árbitro, ya tuvo la oportunidad de trabajar como árbitro en algunos eventos, en algunos eventos deportivos, organizados incluso también por Conmebol, y esta es una oportunidad extraordinaria. Estamos muy agradecidos al presidente Alejandro Domínguez de que podamos trabajar la integración, usar el deporte como un medio de inclusión, que es lo más importante. Y en la final justamente de la Sudamericana, el 26 de enero en Córdoba, Hassan va a estar como un cuarto árbitro colaborando con las actividades de esa final. Es un hito extraordinario, es un chico paraguayo, un lujo para nuestro deporte de Olimpiadas Especiales, y que pueda estar en una final de una Copa Internacional es fantástico. Un hecho que estamos tremendamente agradecidos también a las gestiones de María Mercedes Pérez de Domínguez, que ella es integrante de la Comisión Directiva de Olimpiadas Especiales y ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo para que Hassan pueda estar hoy ahí en esa final. Y dijiste que se va a desempeñar como, ¿qué decía Luis Fernando? Y va a estar colaborando como cuarto árbitro, ¿verdad? Como una persona que colabora con el arbitraje, que va a levantar el cartel, va a estar ahí colaborando con el cuarto árbitro, haciendo presencia, ayudando, colaborando en lo que hace a la labor arbitral, ¿verdad? Él es un árbitro, un chico extraordinario, tiene una capacidad increíble, lo conocí, conoce de reglas, maneja a la perfección el arbitraje, es un fanático del fútbol. Entonces, es una hermosa oportunidad de inclusión y es un mensaje que manda Conmebol y Olimpiadas Especiales a lo que significa el mundo deportivo y la posibilidad que tiene el deporte también para incluir a ¿Va a estar en el partido Libertadores Sudamericana?
¿O los dos? En ambos. No, ya ocurre que te estoy entrevistando, me mandaste vos las Olimpiadas Especiales y yo estoy usando el mismo teléfono, por eso te preguntaba por WhatsApp. Sí, va a estar en ambas finales, Arturo. Bueno, hermosa noticia, agradable información y la compartimos con mucha alegría, licenciado Luis Fernández. Muchas gracias Arturo, sabemos que este es el programa más escuchado del Paraguay, así que estamos muy agradecidos porque es bueno que los paraguayos también tengamos noticias lindas, que los paraguayos también valoremos nuestra capacidad que tenemos de incluir y de trabajar con un sector de chicos que necesita educación y que logra la educación, Arturo, y que logra la incorporación al mundo a través del deporte. Esta es la ventaja que tiene el deporte de incluirlos, de hacerlos sentir protagonistas, de hacerlos sentir parte, de que pueden integrarse a la sociedad. Es un trabajo extraordinario y estamos muy felices y agradecidos también a todos. Gracias, licenciado, muy amable, gracias. Un abrazo, Arturo. Igualmente, licenciado Ramírez. Ahorra hasta un 40% de energía eléctrica con la nueva línea de frío Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así, con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Prosegur es una empresa multinacional con presencia global que tiene marcado el objetivo de brindar un servicio de confianza con tecnología de vanguardia para la seguridad y gestión de su efectivo. Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8, y síguenos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout base acuosa, sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos. En sus presentaciones, voladores, matatodo y voladores con citronela. Único en el país con acción repelente. Knockout base acuosa, con la garantía calidad base. Ahora con Panal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Llegó al Paraguay Santec, la marca del polarizado americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica y nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Rimark. ¿Qué foto estás viendo vos, Pancho? La presentación de Dabove hoy en San Lorenzo de Almagro y comandando el pelotón de jugadores los hermanos Romero y al lado el Chico Herrera, el que había sido lesionado en este caso. Claro. Y la foto habla por sí misma y atrás se lo ve a el que había justamente Colochini, que había salido en contra, muy atrás ahí. Es una foto que habla un poco por sí sola, ¿verdad? Comandando el pelotón los Romero, Herrera al lado de ellos y Colochini bien atrás, metido ahí en el fondo. Y esto está generando repercusión. Justamente dicen los colegas Leandro Álvarez, por ejemplo, dice el Yacaré Herrera junto a los hermanos Romero. Pruebas. Como diciendo está todo bien. Bueno, y queremos hablar con Juan Carlos Pellegrini, si nos puede atender. Pero no, que nos diga la presencia de los Romero. No, lo de los Romero le están buscando una vuelta. Sí, pero está bien que haya estado adaptado, que esté el nuevo técnico, que esté en primera fila. Totalmente. Porque está en primera fila, están los 30 él están. Claro. Y son los preferidos de Tinelli también. Sí, pero debe ser la figura más importante que claro. Sin lugar a duda. Lo que decía Mariano Clos, yo creo que Mariano Clos fue uno de los periodistas que le dio en el ojo. Cuando la clavan en el ángulo, son ídolos. Nadie dice nada. Y cuando el equipo pierde, son los culpables los Romero. Entonces, son muy duros con los Romero en Argentina. Es así. Sí. Injustamente me pareció que se les... Y no les gusta que sean paraguayos y que estén ganando más que mucho, que sean los mimados. Pero futbolísticamente rindieron. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le puede decir? Nada. No, aparte uno ve los comentarios, por ejemplo, los hinchas de San Lorenzo de Almagro. Quieren muchísimo a los Romero. Piden, por favor, que no se vayan, que no salgan, que están con ellos a muerto. O sea, son generalmente tendencia, como se dicen en redes, los Romero. Bueno, para hablar el fútbol argentino, ¿cuándo se inicia? A fines de febrero, lo último que leí, que estaban analizando, iban a oficializar el nuevo formato, porque hay 2 equipos más esta temporada. Perdón, ¿dónde está Rolando Ábalos?
Gabriel Ábalos en Argentinos Juniors. Fue compañero de Edward López en el último torneo. Para llamarle, vos tenés el teléfono, vamos a tratar de llamarle a Gabriel. Yo estaba viendo la televisión y Ábalos atravesó enorme problema de tobillo. Sí. Estaba escuchando que estaban comentando por qué quedaba fuera del partido. Él había tenido un gran momento con el Pinti Álvarez en Crucero del Norte. Gabriel Ábalos. Claro, lo que vos decís es esto. El pibe la clava en un ángulo, salen a abrazarlo todo. Esto es lo que dijo Claudio. Cuando pasa lo que pasa, queda eliminado, la culpa de Angelito Romero y de Oscar. Tampoco la clava en el ángulo. ¿Cómo? Tampoco la clava en el ángulo, Mariano. La clavó en un ángulo. Perdón, hay una estadística, qué lástima que se fue Luciana. Mira, yo soy defensor de estos jugadores. 5 goles Ángel Romero, 6 el goleador importante. Decirle la bola. No, hay un montón. Pará, la culpa no es de ellos, la culpa de la dirigencia. Esto decía Mariano. Sí. Mariano, que es aparte de ese relator, me parece uno de los mejores analistas de Argentina, ve muy bien el fútbol. ¿Cuánto reglamento maneja? Muchas cosas. Por el tema que era árbitro. Adelanta mucho le sirve en bandeja al comentarista el partido, realmente. Ve muy bien. Cuando Ángel metió el gol de penal ante Argentina en eliminatoria, uno de los diarios tituló Ángel, el que fracturó a su compañero, convirtió el gol ante Argentina. Sí, olé, y sacaron rápido después. Sí. Dice Harry. Bueno, ¿por qué firmó para el 14 de febrero está para arrancar la Liga Argentina con un nuevo formato, 2 grupos de 13 equipos. ¿De cuánto? 13 equipos, porque son 26 a partir de esta temporada. Allá hacen hisopado, creo que no, hacen hisopado, ¿o sí? Sí, hacen hisopado. Sí, tienen. Mitad cuenta corre por parte de la AFA y mitad por parte de los clubes. Más de la mitad por la AFA. Y acá vamos a empezar con 10 equipos, nada más. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, ¿cómo estás? Un saludo grande, ¿cómo andamos? Bien, Juan Carlos, la presentación del nuevo técnico de San Lorenzo, La Bove, y ahí... La Bove, sí. La Bove y primera práctica de La Bove, bueno... el ritual de siempre, ¿no? La presentación con el plantel y bueno, en esta época de pandemia con hisopados y PCR y toda esta cuestión, pero bueno, asumió La Bove, que su último paso fue de Argentinos Juniors, ya con toda la presencia del plantel y con la llegada de los Romeros bien tempranito por la mañana también. ¿Qué despiertan los Romeros? Estaban ahí frente a él, cerquita, y otro que estaba más para atrás, contanos. Bueno, a ver, lo que pasa es que hubo mucho en los 10 días después de lo que pasó en el cierre de año en el partido frente a Banfield, hubo muchos rumores con respecto al futuro de los Romeros, pero los Romeros tienen contrato con San Lorenzo pagó en su momento una buena cantidad de plata, tienen el mejor contrato del plantel, por lo tanto se tendrán que arreglar las cuestiones internas del vestuario y ahí tendrá que ver mucho el nuevo entrenador, ¿no? ¿Qué le puede aportar La Bove a este equipo, Diego La Bove, a este equipo de San Lorenzo? ¿Cuáles son los rasgos del nuevo técnico que tiene San Lorenzo? No, mira, yo lo que creo que lo primero que tiene que hacer es acomodar la cuestión interna. Ahí es un problema que tiene San Lorenzo, porque los episodios con los Romeros no han sido uno solo, sino que han sido varios. Esto tiene que bajar desde la dirigencia y después del entrenador. Y a partir de allí, La Bove es alguien que descomprime, si bien no tiene mucho recorrido como entrenador, sí ha formado parte como entrenador de arquero de varios planteles, no es alguien que recién comienza en el fútbol, pero que sí se le presenta como entrenador la primera gran chance de dirigir un equipo grande. Y necesita algunos refuerzos que fundamentalmente tienen que ver con este armado de grupo. Está muy cerca de cerrarse lo de Braguieri, el ex jugador de Lanús, que está en Atlético Nacional, hombre de recorrido, de experiencia, y traerá 2 o 3 jugadores, uno por línea, para tratar de armar el plantel, ¿no? Bueno, y por eso te estamos consultando con relación al panorama. Entonces ya comenzó una nueva etapa con La Bove, el técnico de San Lorenzo, y hay que ver cómo se desenvuelve el resto, ¿no? Sí, bueno, es un poco esto, y ver también la cuestión de la clasificación. San Lorenzo está jugando Copa Sudamericana. Si el sábado Defensa y Justicia gana la Copa Sudamericana, va a clasificar y va a liberar un cupo, porque ya Defensa está clasificado para la Copa, y ese cupo le caería a San Lorenzo, que jugaría la fase de grupo. Por lo tanto, ya ahí es distinto, y por ahí la inversión económica para traer refuerzos también es diferente. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Queríamos esta nueva etapa en San Lorenzo con los compatriotas Los Romero. Gracias, Juan Carlos, muy amable.
Abrazo Arturo, abrazo grande. Gracias, Juan Carlos Pellegrini. Con los Romero, ¿nueva etapa? Sí, Mucho más oír el técnico. Totalmente. Clave el trabajo del técnico. Clave. El tercer técnico que tiene los Romero, ¿no? Tercero o cuarto. Pasó uno que estaba interino, Monarris, con Monarris. quien tuvieron una discusión en Córdoba. pero después Monarris salió a defenderlo a los Romero y dijo, si no era por los Romero yo me iba antes. Ellos se fueron a hablar con la comisión directiva para que me mantengan en el cargo. Con él tuvieron dos incidentes, el del partido y el día que llevaron al familiar para el Exacto, entrenamiento. el mismo. Ese día fue también con Monarri. Después fue Soso, que terminó saliendo ahora, y ahora Dabove. Sí. Bueno, queríamos hablar con Mario Jara. River juega con Olimpia Domitoso, 27 y 30. ¿Jugó con Luque ayer? Sí, ayer jugó con Luqueño, ganó 2-1 el partido. El 27 contra Olimpia. Con un equipo y paralelo. Ayer decía José Montero, el 30 contra 12 de octubre. Está en la planificación. River no juega contra con Cerro el 30. Sí, juega con Libertad, con Cerro y con Olimpia. Sí, queríamos hablar con Mario Jara. Sí, sería bueno. Que nos confirme la cartelera de amistoso. Igual que Chito, ¿quieren jugar? Sí, tenemos 35 jugadores y vamos a ¿Quieren jugar ellos? Vamos a usarla todo con el partido contra River, dijo Chiqui. Hasta 22 se pueden usar. Para hablar con Mario Jara y él nos va a decir... ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Hola Arturo, todo bien, buen día. ¿Cómo andás, Gabriel? Ábalos, jugador argentino junior, estábamos escuchando una transmisión donde vos jugaste, era el partido, esto de clasificación, Boca River. Ante Boca. Ante Boca, el 2-2, y hablaba de tus lesiones. ¿Tanto fue así, Gabriel, tu etapa de las interrupciones que tuviste en el fútbol? Sí, así mismo, Arturo, tuve una etapa medio con mala suerte, digamos, que había llegado al club, una lesión de rodilla, al recuperarme me agarró un COVID, luego de jugar un par de partidos con un buen nivel futbolístico, cuando me estaba adaptando de nuevo en un entrenamiento me rompí algunos huesos de la cara y también tuve que estar afuera, pero hice el esfuerzo para poder llegar a la última fecha, que era esta fecha que podría haber sido la clasificación a la final y por suerte llegamos bien, no pudimos llegar al objetivo, pero bien, por suerte. ¿Y vos cuánto tiempo más de contrato tenés con el argentino? ¿Está cómodo ahí, Gabriel? Me queda un año más, sería hasta diciembre de este año. ¿Pero estás cómodo? Sí, la verdad que estoy bien. Ahora se cambió el cuerpo técnico, que el que estaba antes pasó a ser técnico en San Lorenzo, ahora vino Gabriel Milito, que es un entrenador que trabaja bastante bien, así que vamos a ver cómo terminamos. Bueno, eso en cuanto hace a tu presencia, Gabriel, de ser lo mejor para vos con Gabriel Ábalos en el 2021. Y también queremos aprovechar esta charla. Ya preguntamos cómo estás, ya nos está contando vos, y ahora déjame preguntarte más sobre Edward López, el colombiano compañero tuyo que viene a Olimpia. Sí, Edward, bueno, primeramente muchas gracias por lo que decía, y Edward la verdad es un jugador muy explosivo, un muy buen jugador, tuve la suerte de estar con él en cancha, también como compañeros nos hicimos muy amigos, así que estoy muy contento por el presente de él y porque haya llegado un grande objetivo de nuestro fútbol. Bueno, ¿y el campeonato argentino arranca cuándo, Víctor? 14 de febrero, según la previsión. 2 grupos de 13 equipos es el nuevo formato. El nuevo formato, Gabriel. Así mismo, el 14 de febrero arranca, nosotros volvimos al entrenamiento ayer, así que estamos presentes ahora. Bueno, Gabriel, que sea lo mejor para vos. Gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Arturo, un abrazo. Gracias, Gabriel Ábalos. Sí, hablando de las dos cosas, de argentino, de los contratos, de las lesiones que experimentó y de López, que viene para Olimpia, el colombiano. Y vos, cada vez que cargas naftas, ¿qué estás buscando? Calidad o buen precio. Por eso en Copetrol puedes cargar todo en uno con Supra 95, porque es única por su mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino de Armendares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-570-442 con el kilómetro 5 y medio, media cuadra del viaducto, Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en nuestras redes sociales, Universidad La Paz. ¿Cómo te va, Hernán Rodrigo López? ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Felicidades, ¿tu cumpleaños, Hernán? Sí, hoy nos toca cumplir algo, sí.
Bueno, ¿y cómo ahí está trabajando, la familia, cuidándote? ¿Así, Hernán? Estamos concentrados, porque venimos haciendo algún turno, algún horario en la semana, dos horarios por semana. Y bueno, Hernán Rodrigo López, nueva etapa en Nacional. Hablaste, charlaste con él, nos decía su representante, y viene Sebastián Sosa Sánchez, delantero, para jugar por Nacional, uruguayo. Sí, Sebastián, lo habíamos visto ya el año pasado como una opción, y bueno, resultó que pudo conseguir el pase, o vamos a decir, la posibilidad de venir de Querétaro, sin costo prácticamente, y bueno, el club también se puede adaptar a la pretensión de jugar, y bueno, puede estar acá con nosotros. Hoy el arquero titular va a ser Bernardo Medina. No hemos hablado de ese tema todavía, Bernardo recién llegó y bueno, se está acoplando bien el grupo, y bueno, eso más sobre el inicio del campeonato. Está bien, en la media cancha está el Chapa Martínez, Fernando Martínez. El Chapa Martínez y Orlando Gaona Lugo. ¿Vos lo tuviste a Orlando Gaona Lugo en Luqueño? Sí, Orlando a Lugo, que tuvimos en Luqueño. Ya había algún interés en la parte anterior, y bueno, ahora se pudo el equipo, digamos, puede participar en el frente del ataque en cualquiera de las posiciones. Y bueno, Fernando el Chapa Martínez sí lo puede hacer de volante, también lo puede hacer en algún momento central, así que en ese sentido estamos bien. ¿Y Juan Aguilar ya se acordó con Nacional? ¿El Juan Aguilar ya está? No sé, ese tema de Juan no me han comentado nada de los objetivos, y bueno, hasta el momento venimos trabajando ya hasta hacer la segunda semana, pero bueno, hasta el momento no sé nada de eso. No sabes, pero ¿te gustaría saberlo si viene o no viene? ¿Te interesa? Es una cuestión de la dirigencia de Nacional de traerlo. Es así hasta ahora, la información que recogemos, ¿eh? Sí, no, a ver, por supuesto que, como siempre hablamos, ¿no? Uno puede dar alguna sugerencia, pero el departamento o la gerencia deportiva a cargo de Bonel y de directivos son los que también hacen el scouting, ven las posibilidades de los futbolistas que puedan venir, que se puedan acoplar, y bueno, nosotros obviamente podemos dar una recomendación o hablar o consensuar con los directivos de diferentes jugadores, ¿no? ¿Y cuándo se cierra el plantel en Nacional? Estamos hablando de la dotación que vas a contar vos para el torneo de apertura. ¿Cómo? Porque tenés campeonato y tenés Copa Sudamericana. La pregunta es, ¿cuándo vas a tener dotación completa? ¿Hay algunos lugares que cubrir todavía en Nacional? Bueno, en ese aspecto nosotros cuando hablamos con ellos, con los directivos, planteamos que lo mejor era, bueno, trabajar con 26, 27, muchos futbolistas, que creíamos que íbamos a estar bien, y bueno, puede ser que bueno, como decís, al último momento pueda venir alguna conclusión, pero bueno, prácticamente la base está completa. ¿Por qué te inclinaste por Sebastián Sosa Sánchez? ¿Las probabilidades económicas se dio Nacional para que venga? ¿Qué virtudes tiene que vos consideres importante en el ataque de Nacional con Sebastián Sosa, Hernán? No, bueno, te repito, lo habíamos visto, y bueno, creo que es un centro delantero de área, que es de características diferentes a todos los delanteros que hoy tenemos, y bueno, es por ahí que puedo llegar, y bueno, se va a tener que obviamente adaptar a este fútbol. Le ha ido bien en el fútbol uruguayo, así que siempre hablamos y decimos lo mismo, que es muy parecido al fútbol paraguayo, y yo creo que se puede adaptar perfectamente también a nuestro sistema de juego, y bueno, por ahí anda la cosa. Tiene 26 años ya con un largo recorrido, y cuando estamos hablando de él, ayer en la mesa acá en la radio, y yo me acordaba de vos, y con Alfredo Mendoza y los compañeros estamos hablando, vos te habías ido a Italia cuando tenías 17 o 18 años, ¿no? Sí, 18 18 años. Y yo digo, el recorrido que tiene a los 26
es muy largo el recorrido que tiene Sebastián Sosa. Pasó por Eslovaquia, entre otros, Albania, Suiza, en Uruguay. Un largo recorrido con tan solo 26 años. Sí, justamente, ¿no? Ha salido al exterior, en un pasaje le ha ido bien, en otros no tanto, pero bueno, tiene su recorrido y sobre todo tiene presencia de lo que estamos buscando, presencia agraria, bueno, la que para el DN y el equipo también se pueda acoplar y se pueda adaptar rápidamente al club, al equipo, y bueno, en principio creo que viene por un año, así que bueno, tiene tiempo para adaptarse. ¿Cuántos amistosos antes del partido contra contra Guaraní va a jugar Leonardo Rodrigo, tu equipo? Que el miércoles fue con Guaireña, el primero. Y después creo que algún fútbol interno y no creo que no se va. Con Guaireña en amistoso. Bueno, Hernán, un saludo del aire, congratulaciones por tu cumpleaños, felicidades, Hernán. Muchísimas gracias Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Hernán Rodrigo López. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organización de la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Menta Vic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares también para tu seguro, así que la más del deportista que nunca se rinde. Menta Vic Crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control que vienen en distintas presentaciones. Tropical, Aloe, Chocolate y Nature. Disfruta como quieras Control, Feel My Field. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Un socio en Bareté es aquel que te abre caminos, que no deja que se le escape nada y arrasa con todo. Un socio en Bareté es Steel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Venía a conocerlo en FAPA Sisa, Casa Matriz, Avenida Artigas 1840. Steel Shop Mariscal López, 2336, Casi Chaco Boreal y Loma Petá. Ruta Transchaco, Casi Máxima Lugo. Steel, tu socio en Bareté. La hierba no se le niega a nadie, la guampasí, yerba mate, rubillá. Conocer nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante, Chá, yerba mate y rubillá. Lais tiene dos nuevos sabores de los que todos somos hinchas. Asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lais. Hizo fútbol Guaraní, Pancho. Paró un equipo de Gustavo Costas, tuvieron un entrenamiento con los siguientes jugadores. Servio en el arco, Alexis Villalba por derecha, Ángel Benítez jugando como primer central, Roberto Fernández jugando como segundo central, Guillermo Benítez por la izquierda. En el medio tuvieron Maná por derecha, Fernández Cedrés, volante central, Morel, Miguel Benítez como volante por izquierda, Marín y Ferfer, la Fiera. De este equipo... Florentín no está, ¿eh? No está. Y justamente yo creo que está previendo ya Costas lo que puede llegar a ocurrir con el tema de la sanción. Pero está Servio. Y Morel es el jugador que puede ser transferido también. Entonces, allí podría utilizarlo a Alexis como central, ponerlo a Benítez como mediocampista en el medio y que juegue Juan Franco, que no apareció en el equipo titular, que sí, es el Juan refuerzo, Franco, que es lateral, correcto, por derecha, correcto, que puede ir lateral por ahí. O volante puede hacer Franco. Exacto. ¿Verdad? Lo que a mí me llama la atención también es que lo utiliza a los dos Benítez, a Miguel como volante por izquierda y a Guillermo como lateral, que es supuesto, pero le pone a Miguel también allí una posición que no desconoce. Ferfer que se queda, Morel que puede ser transferido. Marín que vuelve. Marín que apareció como novedad. Exactamente. Sí. Y hablan los jugadores Guaraní. Sí, no tiene ninguna previsión. A Antonio Marín, a Fernando Fernández se está quedando. Sí. Fernando Fernández. El mismo Servio. Servio que hoy publicaba una fotografía desafiándolo a Javi Báez. Decía, acá te espero, a cara de perro. Y ponía una fotografía, sí, en joda. Hay mucha amistad. Fueron compañeros dirigidos por Maradona. En Sinaloa. Sí. Y hay una amistad muy estrecha allí. Decía, acá te espero en la fecha 6. Nos vemos ahí, Javi Báez. La robaba Javi Báez como desafío. ¿Tiene que agregarle Franco?
¿O ella que no va a jugar? Franco. Y los refuerzos. Lo que Florentín. vienen. Y lo que llega. 4 decía Gustavo. Florentín. 4 o 5. Supuestamente el fin de semana. Hay que ver quiénes vienen y qué posición vienen. A mí me dijeron que está muy cerca lo de Jonathan Gómez. Se está cerrando eso. ¿Quién es Gómez? Rescindió con Sport Recife recién, volante por fuera. No. El que jugaba en Santa Fe. Sí. Estaba en Brasil últimamente. Volante, Recife, Sao Paulo. Sí. Costas lo conoce Independiente de Santa Fe, lo dirigió allí en el 2016. Él le había marcado un gol a Cerro Porteño de penal. 4-1 victoria de Cerro. ¿Tiene? Argentino. ¿Y qué tal es? Chiquitito, rapidito. En el último tiempo técnico. Se me perdió a mí de Colombia. De Colombia yo lo tenía como una especie de muy técnico, un Merlini, pero Merlini. con menos explosión. Pensar que no tan en explosivo. su mejor momento lo quiso a Drupi, ¿se acuerdan? Ah, ¿te acuerdas de Drupi? Que terminó yendo a Grecia. Sí, en su momento. claro, la diferencia económica era grande, pero... Que dijo, el que dijo Gustavo, no tenemos que decir su nombre. Y dijo su apodo. Dijo su apodo. Yo le voy a dar el apodo, dijo. Y de ahí nosotros debemos por Drupi. Después el también, perro, ¿verdad? Sí. Después también juega por todos lados. Drupi dijo. Gómez. Sí, y ahí le quitamos que era Drupi. Lo de Achen, que había sonado hace una semana y media, ¿Es de cayó. defensa? Sí, cayó definitivamente. Eso estaba en planes para la dirigencia guaraní. Y también cayó lo de Magnin, que tenía participación en Tigre, el delantero titular de Tigre. Ya está caída. La operación lo dijo Juan Alberto Acosta. Cuando se metieron varios, cayeron las operaciones. Dijo. Exacto. Insaurral estaba cerca Se y después filtró cayó. y ahí a partir de ahí. Aquí veo lo de Gómez, viene en ritmo. Su último partido fue el 9 de enero con el Sport Recife. Ingresó en la segunda parte ante Palmeiras. Y en el año anterior acumuló más de 30 partidos. Quiere decir que viene por lo menos jugando con regularidad. Aquí sumo rápidamente, jugó 24 por la Serie A, 4 por la Copa del Nordeste y 4 por el torneo pernambucano. Encontró con Mateo. ¿No? Exactamente, Con Copa Mateo. del Nordeste. Y un gol convertido en esos 32 partidos jugados. Perdió Botafogo. ¿En qué posición está y no jugó el Gatito? ¿Hace Gatito hace cuánto no juega? La lesión no se recuperó. Que ni en el banco va. Desde octubre. No, desde para que tratar jugó de ante hablar Perú. con el Gatito Fernández que no Él juega. resintió. Él resintió. Encontraron líquido de la infiltración Eso. que se hizo jugando contra Perú. ¿Qué va a Eso. pasar ahí, Ricardo? Y ojalá no pase nada. Pero le puedo decir a los médicos, cuidado. Porque una responsabilidad, sí. La responsabilidad del jugador y ¿Por qué del. se fue médico que estaban Lo sacaron a Pineda. ¿Por qué lo sacaron? No sé. El comunicado oficial dice temas profesionales. Al doctor Pineda, personales. queremos hablar con él. Gran doctor, gran profesional. Entró el doctor Infram. No. No, Infran era. Sí, Ricardo Infram. Ricardo Infram. Sí, Ricardo Infram. Osvaldo Ese Infram. mismo. ¿no es? En el grupo estaba. Estaba en la Asociación Paraguaya de Fútbol en su momento, me decían que estuvo en un mundial con Pangracio, 2002 o 2006. Traumatólogo también. Sí, traumatólogo, claro. lógicamente. Sí. Voy a buscar aquí. En conferencia de prensa para la Red, o en una entrevista para la Red Globo, Gatito confesó y dijo, le preguntaron, había una especie de opinión dividida de los hinchas, de por qué Gatito no estaba jugando y como que le quisieron tirar el saco de que no estaba jugando porque el equipo estaba en zona de descenso y que él estaba tratando de separarse un poco del plantel. Desligarse. principal. Exacto. Y él salió al cruce de esas afirmaciones y dijo, no, yo no estoy jugando por esta situación, y aclaró. Y ahí fue donde dijo que los médicos del Botafogo le habían encontrado los restos Sí, en la de rodilla la de ese infiltración. partido que Berizzo había reconocido que él jugó infiltrado. ¿Qué es la infiltración? Berizzo en realidad no sabía. No sé, te ponen algo ahí, vos podés jugar. Vos tenés que saber Para que- sintetizar. Te meten una ¿Qué es la aguja. infiltración? Sí, Una aguja bastante grande. En el lugar de la dolencia. Todo. Y ha de ser algo así la Y vos podés jugar. En Europa está prohibido eso. Yo aprendí, justamente estaba comentando recién. Está prohibido eso. No sé si... Osvaldo Infran es el médico para complementar. Estuvo efectivamente en un mundial con el doctor Pangracio. Traumatólogo. Botafogo. Venía trabajando en fútbol de playa y en futsal FIFA en el último tiempo. Es el reemplazante del doctor Y Pineda. perdió con Atlético Goyanense el Botafogo 3-1, y el Botafogo, que está en la última posición, tiene 31 partidos jugados y tan solo 23 puntos. Superado en zona de descenso están en Brasil Goiás, Coritiba y Fortaleza. Son 4 los que descienden en Brasil: Fortaleza, Coritiba, Goiás y Botafogo. Y Botafogo está súper complicado con el tema del descenso.
Y Coritiba que trepó con ese triunfo a la posición 18 de 20 equipos y está, 8 puntos le faltan para salir de la zona de descenso, para darle alcance al cuarto, para pelearlo. Una infiltración es inyectar un medicamento directamente en la parte del cuerpo que duele. Así el medicamento llega antes y en más cantidad. Las articulaciones que se infiltra con más frecuencia son el hombro, la cadera, la rodilla, el codo, el pie y la mano. La infiltración. La infiltración, claro. Coritiba, el proceso de recuperación, para decirte, del dolor. Al Coritiba de Molínico lo empató el Fluminense 3-3 en los... Sobre la hora. Iba ganando 2-0 el Coritiba y el Botafogo está virtualmente descendido. Sí. Pancho dijo que Coritiba ganó. No, contra el Vasco. La vez pasada no, ayer empató. Salió de la última posición. Ayer empató. 3-3 contra Fluminense. Está 18º Coritiba, pero sí a 6 puntos de la zona en donde puede respirar. Desde que llegó Morínigo todavía no perdió el equipo. Así Él no dirigió el clásico, pero empató ahí 0-0 su equipo. Y después ganó contra el Vasco y ayer empató 3-3. Dice el doctor Pineda, dice que no va a hablar con ningún medio y se lo dio Cancián. El doctor Pineda dice que ya no va a hablar con ningún medio. Sí. Tendrá sus razones el doctor. Tendrá sus razones. Un abrazo para el doctor Pineda. ¿Perdón? Un abrazo para el doctor Pineda. Gran persona. Muy bien. Ricardo, gran persona. Muy bien. Yo no tendrá sus verdades, por eso salió. Parece que tiene que ver con eso justamente. Tendrá sus verdades, por eso salió. De hablar con los medios. Por hablar. Es una manera muy peculiar de aceptar entrevistas y de hablar. Un capo del doctor. Tiene su forma de Es un pecado hablar. Sí, una lástima que no vamos a poder tener su versión. Sí. No siempre. ¿Se acuerdan cuando yo dije hay problemas en el cuerpo técnico de Berizzo? Se están yendo gente por culpa de... Y quizás el doctor Pineda también haya tenido... Pero, y no quiere hablar para no decir cosas que a lo mejor... Y mejor, se cuida. Bueno, acá está abierta la posibilidad que diga, puede decir lo que quiera. Es que si vos le decís, llamarle al doctor Pineda, y el doctor Pineda te dice no hablar en ningún único medio, es que no va a hablar. Sí. Vos le estás diciendo que diga lo que quiera. Es decir, una vez que vos le llames, él puede decir lo que él quiera. Para eso vos le decís, te estamos llamando. Sí. Y no quiere hablar. No. Sí. Bueno, esa ya es su posición. Totalmente. Estamos hablando que no y es respetable. Y bueno, pero que sepa el doctor Pineda que puede decir lo que quiera. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunícate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011, Mons Hotel. Su mejor estadía en Santa Rita. El deportista sabe cuál es su momento y debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillala 1751, Casi Cubichaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. ¿Cómo te va, Mario? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Feliz año para vos, para todos los muchachos también. Bueno, contanos de los amistosos ante Deportivo y Luqueño. ¿Cómo hiciste la conformación de uno y otro equipo que se hicieron 2 partidos? Bueno, primer equipo jugamos con Ruiz, Esteban Ruiz, que es el chico colombiano que llegó hace poquito. De lateral derecho jugó Nicolás Rojas, Jiménez, Tobias Castellano, Sebastián Macías, David Alba, Rodrigo Vera, Gianluca Fartecha, Walter Gómez, Alan Barjasú y Francisco Vareiro. Así arrancó el primer equipo. Y el segundo equipo jugamos con Gustavo Cerdán, con Nicolás Rojas también, que voy a repetir porque tuvimos un inconveniente ahí con un jugador.
Walter Cabrera, perdón, Arturo. Jugamos con Mario Tazú, Walter Bogado, Aldo Quiñones, Cristian Sosa, Contreras, Dionisio Pérez y Luis Neri Caballero. ¿Cómo? Y Carlos Montiel, perdón. Montiel de Central. ¿Perdón? Sí. ¿Cómo encontraste vos a los muchachos en estos movimientos de estos amistosos? ¿Qué lo considerás muy válido para vos en esta etapa previa? Sobre todo la intensidad que tuvimos en los dos partidos y el orden táctico. El orden táctico que era algo que veníamos trabajando durante esta temporada y bueno, ayer por momentos se dio todo lo que veníamos trabajando, lo hicieron muy bien los chicos, independientemente del resultado. Creo que el trabajo que hicimos en lo táctico sobre todo fue importante y esa intensidad que buscamos y que pretendemos del equipo, ¿no? Eso la verdad que lo valoramos porque la verdad que hicieron un gran trabajo. Muy buen volante, técnicamente muy bueno, tiene oportunidad pero no tiene estabilidad. ¿Qué pasa con el Pilu Contreras? Bueno, lo de Pilu es la primera vez que me toca trabajar con él. La verdad que ayer hizo un gran partido y la idea nuestra es devolverle la confianza, que recupere esa confianza, que crea en las condiciones que tiene, porque la verdad que tiene unas condiciones terribles. Ahora que lo vemos nosotros, que lo tenemos en el día a día, lo vemos en unas condiciones terribles y vamos a tratar de que recupere esa confianza y bueno, de donde nos toca darle todas las herramientas para que siga creciendo, ¿no? Yo creo que con confianza es un jugador muy importante. Si bien es cierto que el fútbol hoy exige marca, es más de salida, es más de inspiración, ¿cómo haces ese el tema con Pilu Contreras? Sí, se habla que hay en el fútbol de otras cosas también, no solamente de jugar bien, no solamente jugar con la pelota, sino también en lo táctico te exige mucho, ¿no? Siempre ayudando al equipo. Pero él, por lo menos en este tiempo que venimos trabajando, Arturo lo viene haciendo muy bien, hay un compromiso importante, él sabe que si quiere jugar, no solo le tiene que agregar el buen juego, sino también el orden táctico, ¿no? Y el esfuerzo a la hora de no tener la pelota. Entonces, partiendo de esa base, teniendo en cuenta que es lo que le exigimos a todos, sabe que haciendo eso va a tener muchas chances de jugar. Y Mario, ¿cuáles son los próximos amistosos? Tenés Libertad, Olimpia y Cerro Porteño, ¿verdad? Sí, así mismo, sí. Mañana jugamos con Libertad, un partido por la mañana y otro partido por la tarde. Miércoles volvemos a jugar con Olimpia también, en esos horarios, primero por la mañana y después por la tarde. Y cerramos el sábado con Cerro, que en principio por la mañana ya íbamos a hablar de noche. Ajá. Mario, estaba escuchando el equipo que diste y no lo escuché a Ascona. ¿Qué pasó con él? Bueno, ese grupo va a jugar mañana con Libertad. Mañana va a jugar él, va a jugar Belgrado, Gallardo, Ale Garcete, Gustavo Jiménez, Marcos Acosta, Marcelo González, Omar Molina, Ignacio Dominio, Diego Godoy, Pablo Ceballos y Juan Arangano. Ese es el equipo que mañana vamos a hacer fútbol contra Libertad. ¿Qué equipo te mandaste? Bien, la verdad que estamos muy contentos, por el plantel que tenemos. Por eso es una de las pocas veces que podemos arrancar de cero de la pretemporada. Y bueno, agradecido al presidente por el esfuerzo que ha hecho también, por los pedidos, cumplir con nosotros. Y ahora, bueno, hasta de nosotros devolver esa confianza con triunfos y bueno, con los objetivos cumplidos. Profe, también en tu plantel contás con Pablo Ceballos, Luis Neri Caballero, una dupla que en su momento se entendían bastante bien. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo los viste ayer a Luis Neri? Muy bien a Luis, muy bien. La verdad que, bueno, él lamentablemente no pudo hacer la pretemporada con todo el grupo porque bueno, dio positivo de COVID, entonces no lo pudimos tener en la pretemporada al 100%, pero sin embargo igual siguió trabajando, ¿no? Bueno, hoy ya pudo hacer su primera práctica de fútbol y la verdad que lo vimos muy bien y bueno, seguro que en algún momento también es una opción importante, ¿no? Para poder jugar con Pablo, tanto él como Benicio, que son jugadores importantes. Creo que en ataque tenemos mucha variante, también lo tenemos en Nicolás Morillo, Marcos Prieto, son jugadores que bueno, que nosotros creemos que nos van a dar una mano importante y como siempre decimos, que esté mejor juega, ¿no? Desde nuestro punto de vista y a nuestro criterio. Tenés 3 equipos, profe, prácticamente. ¿Cómo vas a hacer para lo que tiene que ver con
recortar un poco también con el tema del protocolo. No, bueno, eso lo tenemos bien encaminado. Tenemos entendido que la PF cubre hasta un cierto grupo de jugadores y bueno, después se hace cargo del resto del club. Y en principio no tenemos ningún inconveniente. De igual manera, seguramente vamos a cortar el plantel un poquito. Hay muchos chicos que están entrenando con nosotros, que están en el plantel, pero que por ahí no van a tener mucho lugar, ¿no? Teniendo en cuenta los jugadores que tenemos en la historia. Entonces, con esos chicos vamos a ver si le damos la posibilidad de que puedan ir a préstamo, porque necesitamos que jueguen, que tengan continuidad, para en un futuro también sean ya parte importante del plantel de primero. Mario, ¿y a los colombianos cómo los viste? Ayer teníamos el reporte y recién nos acabas de confirmar que estuvieron en el equipo, el arquero Ruiz y el lateral Macías. Bien, la verdad que bien, los chicos lo hicieron bien, sobre todo Esteban, que por ahí tuvo un poquito más de trabajo en el partido y respondió muy bien. Y bueno, después se divirtió un poquito el partido porque tuvimos una función y bueno, jugamos con un hombre menos un tiempo bastante prolongado, pero lo hicieron muy bien, la verdad que lo hicieron muy bien. Profe, ¿Anango no sigue? Sí, Juan sigue, Juan. La verdad que hizo una pretemporada muy buena, lo vemos muy bien en lo físico, técnicamente la verdad que tiene cosas muy interesantes, lo que tiene una trayectoria importante también, ¿no? A nivel internacional. Sí. Y la verdad que se acopló muy bien, ¿no? A la manera de trabajar, a lo que le pedimos, lo está haciendo muy bien y va a seguir con nosotros, sin duda. Bueno, Mario, seguiremos charlando. Gracias por atendernos como siempre, valoramos mucho tu atención que tenés para con nosotros, Mario. Gracias por tu tiempo. Placer de siempre, Arturo. Un abrazo grande. Igualmente, Mario Jara. Verano inolvidable con precios excepcionales en Yo-Yo, máquina para helado Tokyo Max Suite, contado 193.000 guaraníes. Compran yoyo.com.py, envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Yo-Yo, una forma más cómoda, entretenida y segura de comprar online. El territorio de Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás, en San Bernardino. Tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a visionbanco.com/territorio Visión Banco o escríbenos al WhatsApp 021-414-3000 en Visión Banco. Vos estás primero. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso. Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Asasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esbellala Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran sabor es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar el rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales, Casa Central, Sevillana, Casi a Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293, pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En la Perla del Sur hay un lugar para vos a 5 minutos del centro de Encarnación. Se encuentra residencial y comercial La Perla, zona con luz eléctrica y calles totalmente empedradas. Cuotas de 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. Hay que ver que tiene equipo para responder, porque hay fútbol viernes, sábado, domingo, y después fútbol martes, miércoles y jueves, y después fútbol otra vez sábado, domingo, lunes. Sí. Empezó. Sí. Empezamos con todo. Una maratónica jornada. Y después de eso ya empieza la Libertadores también, que va a tener a Guaraní jugando el primer partido de esa semana, después de la tercera fecha. El 5... No, ¿cuándo juega Guaraní? ¿El 6? ¿Decías ayer? Empieza el 6, el primer día. No, el 5 ya ante Nacional juega, 20:45. Exacto. El primer día de competencia. Guaraní tiene el día inaugural. Después la fecha entre semana juega martes y el fin de semana juega sábado, como para anticipar todo, esperando el debut en Copa Libertadores, que probablemente tenga que viajar primero por el tema de ranking con Conmebol y todo eso. Casi seguro que le toque definir de local la primera fase. Y ahora el sábado la Sudamericana, la primera final. Exactamente. La segunda la Copa Libertadores. Sí, el otro sábado. 23-30 se divide. Y el 30. Y el 30. Sudamericana, Los dos se Argentina. juegan a las 5 de la tarde. Así es. Por el tema de que venden los derechos televisivos también a Europa y a Asia. Asia.
Sí. ¿Y sí? Qué bueno. Diferencia horaria. Hoy salió el ranking también de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Ayer conocíamos lo que Guaraní es el equipo número 11 en cuanto al ranking, junto con Palmeiras, los dos únicos latinos allí muy cercanos. Boca y River no están. No. Y en este caso el torneo de la división de honor de la... Disculpame, Pacho, pregunta. ¿Este mismo que hace cabecera de los mundiales, cabecera... ¿Ranking FIFA? No, este es diferente. Esta es la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Sí. Porque el otro que hace cabecera de mundiales es FIFA. Sí, el ranking FIFA es el que se publica mensualmente. Colombia, por ejemplo. Sí, exactamente. Estamos 35 actualmente allí. Bueno, y en cuanto a ligas y nivel de competitividad, estamos en el top 10 según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Primer lugar Italia, segundo lugar Inglaterra, tercer lugar Brasil, cuarto para España, quinto para Alemania, sexto Portugal, la Liga de Portugal, séptimo lugar para la Liga de Francia, octavo aparece Paraguay. Como el mismo que califica al VAR, califica octavo en el mundo en campeonato. Sí, señor. Con 10 equipos ahora. Y 12 equipos el año pasado. Es lo que dice la Federación Internacional de Estadística. En vez de subir nuestra cantidad en primera división. Y estamos por arriba de la Superliga Argentina, por ejemplo, en el 2020. Espectacular. Y pero tiene también una explicación para entender, sí. Porque lo de Guaraní ayer, la explicación que esté por encima de Boca y River es que Guaraní jugó mucho más partidos que esos equipos en el año. Consiguió más sumando puntaje, sumando todo. Eso sí se justifica. Guaraní jugó 33 partidos a nivel local, jugó no sé cuánto, más de 12, 14 en Copa Libertadores, sí. Y obviamente va a tener mejor puntaje que otros equipos. Sí. Y perdió poco. Y Boca y River, la liga terminó paralizada ya por marzo, empezó con pocos partidos ahora. Y en Copa Libertadores avanzaron hasta semifinales. Pero o sea, Santos digamos, el cálculo... En el ranking de clubes no aparece en los primeros lugares. Y por eso, solo Palmeiras puede ser campeón de la Copa Libertadores. Aparece el Bayern y abajo Palmeiras. Que te venden cada cosa últimamente. Yo entiendo que es más bien por el tema del puntaje acumulado en el año. Y cantidad. Hay que ver los criterios que manejan para poder calificar. Estas selecciones... En la selección San Marino, Cielo Raso, jugar contra ellos le ganá y está pero en el ranking FIFA sí tiene una escala diferente, porque ganar a San Marino no suma lo mismo que ganar a España o Brasil. No, por supuesto. Pero nosotros para ganar a España... Hoy día, ranking FIFA, estamos número 35. Después del Mundial de Sudáfrica 2010 llegamos a estar octavos en ese ranking. O sea, terminó el Mundial, 48 horas después salía el ranking FIFA y Paraguay estaba octavo. En la época del Tata, ¿verdad? Exacto. Fue nuestro mejor. Y también después de la Copa América, que Paraguay llega a la final, allí no entramos en el top 10, había salido porque Paraguay había cosechado muchos empates. Sí, por eso. Pasa mucho por los los puntos. Que se entienda bien, Guaraní no es el 11º mejor equipo del mundo. Es probablemente el que por estadística estadísticamente por eso es la Federación más puntos Internacional de Historia y Estadística. ¿Para qué comprar Super Claro Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Rúa, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Caserme, numerosa Concepción, estilo hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Síguenos en redes y descubrí las mejores recetas, dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, Case Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio, alquiler de maquinarias. Estamos sobre Cebolla, la Casa de la Victoria. Seguiros en Facebook o Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Llegó el famoso experto en frío Aire Fama con la tecnología Turbo Cool, con 3 años de garantía y muy bajo consumo, en cuotas de 159.000 guaraníes. Comunicate al 288-3000 o ingresa a inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tu casa te espera. Aprovecha este beneficio que te da Bancorp con fondos de la AFD y podrás tener tu primera casa con tasas del 8,9% hasta 570 millones. ¿Qué estás esperando? Infórmate más llamando al 325-5000 o ingresa a nuestras redes sociales. Bancorp, un banco con raíces. Muy bien, estamos hablando de los amistosos que se vienen. El campeonato arranca el 5, hay que ver los planteles. ¿Cuál es el plantel que más incorporó? River. 17 tenía la última cuenta que hice.
Y no podemos hablar, de esta mañana queremos hablar con Luis Cáceres, no podemos hablar. Sí, que todavía apagó el teléfono, pues él es anestesiólogo. O sea que nosotros intentamos hablar con por ahí ayer hablamos nosotros intentamos hablar con él también y estaba en consulta, estaba... No, está bien, vamos a respetar si es su profesión y su trabajo. Pero ayer habló con nosotros. En el extra. En el extra, sí. Yo hice el extra. ¿Y sí? ¿Y a qué hora habló con nosotros? Y la primera nota. Y 8.5 más o menos, habló con nosotros. Yo creo que le estábamos llamando porque iban a incorporar más, dijo, ¿verdad? Sí, estaban buscando más y ayer ya nos confirmaba lo que hoy ratificaba que Rodrigo López, el tema del amistoso. Que dejó la columna vertebral, te decía. Y porque vos le dijiste, pensábamos que no iba a dejar ir y al final dejaste ir y trajiste nuevo. Y te dijo, sí, pero dejamos la columna vertebral. Y habló de pocos que se fueron, casi nadie. De la columna vertebral estoy hablando. Habitual, sí. Ahora, de los candidatos al título, ¿quién se reforzó mejor? De los candidatos al título. Libertad. Por nombre Libertad, sí. Por nombre Libertad también. Pero por nombre Libertad hace 7 años que se está incorporando bien y no pero esa es la pregunta que hiciste. No, pero yo... Espera. Yo no hablo de nombres. Porque yo le puedo ya traer a Beckenbauer que venga y no va a jugar. Hablo de futbolísticamente, hablo de... Pero esa es la pregunta que hiciste. De nombre para mí Libertad, pero yo también... Pero nosotros no le llamamos... Agrego algo más. Si Boselli encaja siendo único refuerzo de Cerro y viene en buen nivel, para mí esa sería la mejor incorporación por el nivel que trae Cerro Porteño. A eso me refería. Por la necesidad que tenía de completar ese puesto. Correcto. Pero si la pregunta se plantea con nombre, para mí Libertad. Hablamos de Báez, Merlini, ellos demostraron. del Valle, que puede ser interesante. Eso. Una buena opción de me recambio. imagino que lo está poniendo titular. Sí, pero Libertad, y si lo compra compra Brazo Carte lo van a poner de titulado, si no se va a ir el técnico. Merlini sí. A la puta será. Pero ya pues Oca la Cota pregunta, la próxima semana le dije, pero ya mencionan a Libertad y Oca la Cota. Y figura Libertad. Claro. Por lo que trajo sí. Y por el técnico mismo. Aparte hay una situación también con Libertad. Ahora, pero apoyo lo que dijo Víctor, que el que si Boselli encaja dentro del engranaje va a ser... Es la mejor figura en cuanto a nombre. En cuanto a pergamino que trae Boselli. No, pero para encajar dentro de lo que busca Cerro Porteño también es una de las contrataciones más inteligentes. Claro, trajo lo que le faltaba. Así mismo. Lo que le faltaba. A ese encaja ahora. Hablamos de candidato a Libertad. ¿Por qué Libertad? Por una cuestión de que, Guaraní... O sea, para vos Libertad es campeón. Te estás adelantando. No. Candidato. Fuerte candidato. Cuando hagamos el ranking seguramente va a estar... no va a cambiar mucho ya para entonces tu opinión, porque... Claro, porque ya está diciendo, ya está... No, es que ya se va a estar manteniendo esa tendencia, pues, de incorporaciones. ¿Para quién? ¿Para quién no va a cambiar? ¿Para quién no va a cambiar? Para el Pancho, porque la tendencia que tiene Libertad con Ramón Martínez, de lo que yo soy concepto, Merlini, que estamos hablando ayer, el caso de Cristian Javier Báez, y del Valle, que fue como una revelación en Guaireña. Y te olvidas la mejor contratación, Arturo. ¿Cuál? Garnero. ¿Y la contratación de Garnero? Garnero le va a dar una identidad a Libertad que hace mucho no tiene. ¿Le da libertad a Garnero? Hay que verlo trabajar. Le va a dar el estilo Garnero, le va a aplicar el estilo. Ramón Díaz vino para darle... Va a intentar. Va a jugar diferente Libertad, va a volver a jugar lindo, va a jugar intenso. Y lo que ya apostó por Libertad. Sí, el que más tiempo tiene en ese trabajo es Cerro. En funcionamiento. Totalmente. Cerro tiene el mayor tiempo. El que quita ventaja en cuanto al técnico es Cerro. Sí. Es el segundo año. Trabajo que tiene. Gorosito, la juventud de su gente. Gorosito es nuevo. Gorosito va a apostar también. Y Gorosito le quita ¿cuánto? 8 partidos a 9 partidos le quita a Garnero. ¿Cuántos partidos le quita a Gorosito? Y solo 9 dirigió. Y por eso, 3 ganados, 3 empatados, 3 perdidos. Y con eso salió campeón. Sí, pero Gorosito no conocía el medio cuando vino. Garnero sabe, le conoce de memoria a todos los jugadores. No, le quita de cuánto a estructura estamos hablando nosotros. Porque Garnero tiene que ya hacer borrón y cuenta nueva. A Tata Martino le favoreció mucho conocer el mercado. Totalmente. Gorosito cuando vino no sabía lo que... Todos los técnicos que nos clasificaron conocían el mercado. Carpegiani, Marcarian, Maño, Tata. Después le trajimos a Giuseppe, ¿cómo se llama? Maldini, no fuimos en la mierda, no conocían ni el nombre del club, el club porteño ese, imagínate dónde vivía Maldini.
que los propios jugadores en el entretiempo decían, no le vamos a hacer caso a Maldini, vamos a hacer lo que nosotros queremos, y así ganaban los partidos, en pleno mundial. Y lo ignoró a Cuevita en su mejor momento, pero bueno. Tampoco ganaron mucho, un solo partido ganó en el mundial. El que nos dio la sí, pero veníamos de los goles contra Eslovenia. Acuérdate lo que él lo dice. No, pero cambió el espera, metimos los goles contra Eslovenia, se mostró carácter, ese partido se ganó, el partido que había que ganar. Pasamos a octavos, jugamos con Alemania, y en el partido con Alemania el penal del mono, creo. No, contra Sudáfrica. Los dos goles de Cuevita. Ganaba 2-0 Paraguay ese día y terminó empatando 2-0. Uno de Campito, dos de Cuevita. Sí, si había más tiempo probablemente perdía. Perdía. Ese partido se perdía. ¿Con Sudáfrica? Sí, señor. Ese 2-0, 2-2. Que no fue, para mí no fue falta del mono. No, un penal anterior. Sí. Y después, ¿viste eso que vos decís? Si sigue más pierde. Sí. Yo me hago cargo de lo que digo. 5 minutos más y perdíamos. No sé si es 5 minutos, ni 7 minutos, ni 2 minutos. Seguía más y Paraguay perdía. Paraguay cayó así. ¡Pum! La verdad. Gol de Arce y gol de Roque. Sí, gol de Arce Santa Cruz, estuvo ahí en contra y el gol de penal de Sudáfrica. Pero ese partido contra Alemania lo perdió Maldini de vuelta. No lo puso a Cuevita que venía a marcar. Y se le pedía gritos. Porque en el partido que Paraguay gana para la clasificación, nos cuenta Cueva, Chiqui y Toro le decían, andate, marcate, cañíave, y le hacían jugar adelante, porque Maldini quería que haga ida y vuelta. Y ahí sacó el carácter los más viejos del plantel, los que manejaban el plantel. Por eso se ganó. Y en el otro querían, todos pensábamos va a entrar Cuevita y va a desequilibrar, y Maldini estaba esperando la larga, imagínate. Pero el Cuevita sabía que no jugaba. No, sabía. Él convierte el gol y va a festejar con Macaya. Sí, porque Macaya prácticamente lo puso. Sí, pero él sabía que no iba a jugar. Pero Paraguay no tiene gol en los mundiales. Y si Nelson es el goleador, imagínate. Sin jugar casi. Nelson hizo 2, Nelson Cuevas 2 en ese mundial y 1 en Alemania 2006. Sí. Fíjate que José Saturnino Garoso tiene un solo gol en la Copa del Mundo contra Nigeria. Ante Nigeria. Sí. ¿Vos cuántos goles tenés en la Copa del Mundo? No, ninguno. No pude. Te acusan de uno que no tuviste culpa. Contra Inglaterra. ¿Contra quién? Contra Inglaterra. Sí, un medio gol. Un pase, no, vos tenías que patear. Ahora ya te dicen, vos pateabas y erraba, ¿por qué no le diste a tu compañero? ¿Por qué pateaste? Qué inútil. ¿Por qué no le pegaste el pie interno, no? ¿Por qué no cabeceaste? Sí. El 3-0, que digamos. 3-0, qué baile. Lineker. Lo hicieron goleador. Digamos, no bailó tanto, pero sí nos pasó. ¿Y porque es práctico, el fútbol práctico? Sí. No, cuando te hacen el gol ya. No, te están tal. Sí. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras en oferta de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas llámanos al 600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindar las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Aprovecha esta super promoción que tenemos en Electroban. Comprando cualquier producto de la marca Electrolux está generando cupones electrónicos para ganarte una fabulosa camioneta Brilliance V3 0 km. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 ya. Japa Electroban. Mega descuentos en Punto Farma mañana. Tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos en todo el país. Ingresa a puntofarma.com.py o llama al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, Tomás, tu economía. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Entonces agarra y me dice, Huevas. Entonces agarra y me dice, Gabriel Macaya, nuestro preparador físico, me dice, Pipino, vení, oye, caramba, hacia acá, mírame bien, estamos perdiendo 1-0 con un hombre menos y no hay nadie que pueda entrar a la cancha y cambiar la historia de ese partido. Vos sos el único, mírame bien, eso, caramba, mírame bien, a vos te hablo. Pero no me va a meter, ese italiano no me va a meter, te tiene que meter. Se va y le habla, Macaya le habla a Maldini. Mister,
falta 30 minutos, Pipino, es más pancuro, yo parlo aquí, nadie más parla aquí, ya, Macaya eso. A veces ya pica, y hay que ser tener. Entonces agarra y te dije luego no me metes a eso. No, te tienen que meter. La segunda vez se va otra vez y le reta otra vez Maldini a Macaya. Después, oye, dicen, yo te dije no me voy a meter al pedo, estoy calentando eso. Seguí calentando que vas a entrar. La tercera vez, es que ahora no te metes, mira este derechazo que le di. Ay, si me llamo yo, hoy Macaya, hoy. Que vaya Macaya, mister, tenés que meter a Pipino, no hay otros ellos. Mete a tu Pipino ellos, Maldini. Ya hacemos renegar, a ver, hacemos subir a cuenta de dice. Pues no ya, patada partido 25 para ir faltar. Entonces me acerco yo a Maldini y me dice, tornare con Arce, giocare aquí, y ponía la española. Y pues un hombre menos y me hagan. A ver, que es la cancha esa. A ver, yo me allá, chiquis, y más Pepe rayaré, pero Maldini, Pepe me rompe postita, Pepe me casé, carajo, Pepe, animo, Pepe, ya tenía ganado con partido, Pepe me casé. Bueno, entonces, ya la chiquillo, no me acuerdo de eso, yo me llegué más esa. A ver, tengo que cuidado bien, bueno, hoy en lateral chiquilla se va a encarar 1, 2, 3 va a encarar mañana largo, directo ya muy visa de suda 1 a 1, o sea que, o Pepe directo y te a Poma Calla ese allá, hoy hay 3 allá, por lo menos 1 a 1 con un hombre menos, imagínate, 10 hombres perdiendo 1 a 0, empatamos 1 a 1. Después al toque nomás Campito hace el 2-1. Roberto Acuña tira un centro, después Roque baja un pase, mete Campito el 2-1. Y ahí ven la pantalla gigante en Shawipo estábamos. En la pantalla gigante pasaba que España le estaba goleando a Sudáfrica. Y ahí los perros, falta un gol para la clasificación, palo Vitacia a la hora de suplente escuela. Pues ya chique y más gente, amos amigo encarase eso, oye, güey, encarase eso escuela, dice chiquita, atrás me empujaba y me apoyaba, ¿verdad? Pues ya, o me lleva, creo que Roberto o Roque agarra abajo una pelota y me tira al costado, añe, pues va a encarar, o sea, ha amagado mi lo bueno, cada vez que ha amagado, yo no tiempo de vida, una jequilla, mío allá. Con alma y vida de suda a mañana, pero todo jóvenes, o sea, joder, eso y te hago, joder, travesaño, bro, y no para travesaño, o picase. De Gillon, de Vico, a ver, o ya, yo pide un mi pero además, de un mi, de ahí ni modo para irme. Imagínate nosotros que estábamos fuera, ¿cómo le damos? No, a vivir, ahí directo me doy la vuelta o Pepe apoye más callado un paite más huella un magamarra un paite agamarra digo esa cada vez tirar y me ahí hacen años tú iba a veces hacen un pan de loco de la yapoa y de loco qué muchas o sea después ahí empezamos a vibrar o sea qué muchas o sea después entraba en el vestuario todo el mundo contento feliz pasamos a la otra ronda imagínate a Maldini imagínate no Maldini no Bueno, esto es gracias a producción externa, en una reunión espectacular. Con amigos. La versión de Cuevitas. Espectacular. El fútbol es espectacular. ¿Y vos? Espectacular. Si tenés para contar. Si tenés para contar. Sí. ¿Vos tenés muchas cosas para contar? Sí. Estuvo en un mundial, ¿sabes lo que es? Sí, pero eso no se cuenta. Hay cosas que no se debe contar. Pero esta es una situación muy particular. De manera como cuenta Cuevita, ¿verdad? Sí. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso y en Bucio, de esta integración Coronel Ovidio Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir, cambiémonos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre, Vitec Operaciones Aposta online en aposta.le. Apostala, la pasión de siempre. Bilio es la solución para tus gestiones tributarias. Contamos con un equipo humano de profesionales contables que te ayudarán a gestionar tus impuestos. Búscanos en Facebook e Instagram. Bilio. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrar los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando la situación de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo.
vehículos con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555, Spin Autocentro. Bueno, gracias por la producción externa de la rueda. Muy enriquecedora. Chilaver, el plantel de Paraguay es el mundial. Chilaver, Ricardo Tabarelli, Justo Villar, los arqueros. Francisco Arce, Celso Ayala, Julio César Cáceres, Denis Caniza, Juan Franco, el Choco Franco. Denis Caniza, el que jugó más. Carlos Gamarra, Daniel Sanabria, que estaba en libertad, Pedro Sarabia, Roberto Toro Acuña, Guido Alvarenga, Carlos Bonet, Diego Gavilán, Gustavo Morínigo, Carlos Humberto Paredes, Estanislao Struway. Los delanteros eran Richard Báez, Jorge Campos, José Cardoso, Nelson Cuevas, Roque Santa Cruz, Cesare Maldini y el DT. ¿Cómo te va, Luis Fernando Escobar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, de los dos partidos, uno ganaron y el otro perdieron. Sí, jugamos 2 tiempos. Un equipo jugó 45 minutos y el otro 45, bastante bien. Comenzamos a soltar el trabajo físico, venimos de terminar el lunes esa parte fuerte y bueno, de a poquito vamos a ir llegando a ese día 5 de la mejor manera. Déjame preguntarte sobre Matías Palma, jugó titular lateral izquierdo. Sí, Matías Palma es un chico de las inferiores. Bueno, iba a jugar Richard Ríos, un jugador que estaba conmigo en Tembetarel, pero estaba un poco indispuesto y jugó Matías y lo hizo muy bien. ¿Y vos quedaste conforme? ¿Son amistosos? ¿Qué le falta al equipo? Hablamos del titular, claro. Bien, en lo futbolístico muy bien. Nos falta seguramente, como dije recién, dos o tres muchachos más para poder estar completos, pero la base yo creo que ya está. Y el próximo partido, Luis Fernando, estamos hablando con el técnico de Luqueño, ¿con quién es? Jugamos con 12 de octubre el sábado, ya lo resolvimos, vamos a jugar otra vez en el Feliciano Cáceres. ¿Y incorporaciones que va a tener más? Bueno, estamos esperando por Castro, por Nicolás, que el presidente me dijo esta mañana que debería llegar ya entre hoy o mañana, y luego estamos viendo un zaguero central más, porque tuvimos la baja del uruguayo Hernández, entonces queremos completar de vuelta ese espacio que teníamos con él. Profe, ¿cómo le va? Le saluda Francisco López. Castro, y también decía el presidente, un delantero más que están por traer, aparte de un central también que ya mencionabas. Sí, también. Queremos traer lo justo, lo exacto, ¿verdad? No queremos traer de más y tampoco queremos equivocarnos, ¿verdad? Entonces estamos tratando de tener la mejor elección. Lo de Osvaldito, ¿cómo está? Bueno, ayer hablé con Flaco antes del entrenamiento, me dijo que está dialogando con él, ojalá que se pueda dar, sabemos lo que Osvaldo significaría para nosotros, para el cuerpo técnico, para la institución, para la ciudad, para la gente, que venga un referente del club, un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en México, haciendo historia siempre y jugador de selección. Para nosotros sería fantástico poder tenerlo. Federico Rasic, ¿fue un pedido suyo o vio la dirigencia para traerlo en su momento? Bueno, ellos me hablaron de él, comenzamos a seguirlo, a ver los videos, a seguir un poco su mundo futbolístico, averiguar. Nos parece que es un jugador interesante. Ellos están en el diálogo de poder arreglar con él, ¿verdad? Pero bueno, veremos hasta cuándo se puede esperar, o si no tendremos que buscar en otro lado si es que no resuelven. ¿Qué nacionalidad es? ¿Argentino? Argentino. Sí, argentino. Bueno, Luis Fernando, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, muy amable. Un gusto, un saludo a ustedes también. Gracias, Luis Fernando Escobar, técnico Luque.
850 millones en premios y 3 millones de pozos. Salen sí o sí 5 generadores eléctricos, 10 motos y otro auto 0 kilómetros. Animata a soñar. Pedí CNT Sheporemoy. Remodela tierra de la manera más fácil, correcta y profesional. Husqvarna, la marca con respaldo y garantía. Encontrarlos en Tecombres y red de distribuidores en todo el país. Llámanos al 518-0000. Husqvarna, el poder de la transformación. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. En Asismet centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Splitock Stens, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitock Stens, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Pasate a personal con un megaplan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores impecables. Prefieren Lactolanda, disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el acto de los mejores en la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de frío Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores, acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Prosegur cumple 40 años liderando el mercado paraguayo de la seguridad, cubriendo todo el territorio nacional. Para más información, comunicate al WhatsApp 0981 14 30 30. Prosegur. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227 37 al 8. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, la nafta full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificado por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. No manchan, resisten a la transpiración en sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Con Panal Seguros puedes acceder a un nuevo seguro de vida a mitad de precio, comprando, renovando tu seguro de automóvil. Consulta sobre este beneficio al WhatsApp 0983-200-552. Panal Seguros, sentí la confianza. Llegó el Paraguay Santec, la marca del polarizado americano de la mano de Rimark. Santec introduce al país las tecnologías nanocerámica nanohíbrida que dan máxima visibilidad, mayor rechazo del calor, bloqueo de rayos UV y tienen 10 años de garantía. Santec representa y distribuye Erimark. A ver, si quieren un debate de tema libre, ahora en la parte final del programa, los oyentes pueden llamar. Libre. ¿Qué número tenemos acá? 618 4700. 618 4700. Hay una cosa que van usando en la presión del dejado en el tintero. 618 4700. Contigo, Luis. Y vos, cada vez que creas más, hasta que estás buscando calidad o buen precio, por eso un Copetrol puedes cargar a todo en uno con Supra 95, porque es única por su mayor octanaje y calidad al precio de una nafta 93. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, Sopranos Parcol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Anderes, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hindalco SRL. En Universidad de La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 570 442 en kilómetro 5,5 a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguimos en nuestras redes sociales, Universidad La Paz. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Hola. Hola, Arturo. Señor. Alfredo está por ahí. Sí. Señor. Alfredo. Señor. 10 de mayo de 1989, ustedes le ganaron a Inter de Porto Alegre. Sí, señor. Aquel partido cuando Almeida le atajó a Leonir en el penal. Sí. Nosotros tenemos acá por Ciudad del Este un delator, Flaviano Díaz. Y Flaviano Díaz dijo ese día, Flaviano Díaz. Sí.
Y eso sería, ¿cómo quiero transmitir este partido de Spalding? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Mil Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, bello, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Mentovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentovic Crema es un producto del laboratorio Sindufar Sisa. Con Inter, Alfredo se ganó allá 3-2 y después se fueron a los penales porque aquí perdieron. Perdimos 1-0. Nosotros fuimos eliminados prácticamente acá, ya ellos festejaron todo. Sí, señor, y ganaron a través del punto penal. Sí. ¿Hay en esta línea o no? Hola. Hola. ¿Qué? No, te iba a contar nomás que en el vestuario así nos reunimos todos y vamos a meter el gol. Y nos abrazamos todos. Hola. ¿El estadio se caía ya? No, era en la rojo estaba el estadio. El estadio. Hola. Bueno, se cortó Luis. Línea Corazón Nuevo Centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Choco y Félix Boadon, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Te invitamos a probar los nuevos lubricantes Control, que vienen en distintas presentaciones: tropical, aloe, chocolate y nature. Disfruta como quieras. Control, feel like full. Álamos, porque si es Álamos distribuye, representa frutos de los Andes. Cuentan historiadores que antes que exista Karcher, las personas utilizaban un palo con paja para limpiar el piso, que lo llamaban escoba. También usaban unos tubos flexibles que conducían el agua, que lo llamaban manguera. Con ellas se podían perder horas y horas limpiando. Unite la revolución de la limpieza con Karcher. Ven a experimentarlas en el Karcher Center sobre la Mía España, 2497 Casi Santa Rosa. Karcher, make a difference. Hola. Hola. Sí. Arturo. Señor. Sí, Alfredo, ¿está por ahí? Sí. Señor. Alfredo, sacaron por una duda. Señor. Yo estoy casi seguro que voy y uno lo vuelve más rápido la Libertadores, ¿puede ser? Sí. A los 7 segundos, ahora sí. Sí, señor. Contra Colo Colo, cancha Ñu. Un cabezazo. Sí, señor. Sí mismo. Esa duda estaba teniendo. Gracias. A vos. La hierba no se le niega a nadie, la guamba, sí, yerba mate, Rubishá, conocido entre las variedades Pantanal, nativa, relajante, che, yerba mate, Rubishá. Lice tiene 2 nuevos sabores de los que todos somos hinchas: asado de tira y provolones. Si te gusta el asado, te va a encantar la nueva edición limitada de Lice. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, esquina Liquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. El deportista sabe que en su momento debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertí seguro, invertí con Constructora Criterio. Hola. Sí, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Bien. Arturo, ¿no hay una posibilidad de llamarla a ese Mariano Clos y decirle que se está equivocando con Robert Rojas? El arquero ese falló también y nunca se acuerda mal del arquero. En todas las reuniones habla mal de Robert Rojas. ¿No hay alguna posibilidad de ustedes rebatan eso? Es su opinión, pues nosotros no podemos incidir no sé si me comprende, es su opinión. Entiendo. Pero está mal, Arturo. Sí, demasiado se agarra por él. Sí, yo entiendo y entendemos. A nosotros nos duele también. Muchísimas gracias, la verdad nos duele. Claro. La transferencia que vos decís, Guaraní. Guaraní está detrás de un jugador brasileño, actualmente en el Atlético Paranaense, Fabinho, bastante joven, categoría 1999, zurdo. Viene Guaraní. Está para Guaraní. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, hace 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevillana 1751, casi Cubichaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Verano inolvidable con precios excepcionales en Yo-Yo. Licuadora Arno con jarra acrílica para hielo contado, 499.000 guaraníes. Compra en yoyo.com.py. Envío gratis, Asunción y Gran Asunción. Yo-Yo, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online.
Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro los domingos en los Villas Express de San Bernardino. Entérate de este y otros beneficios ingresando a visionbanco.com/Televisión Banco o escribiros al WhatsApp 021 414 3000 en Visión Banco. Vos estás primero. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay con el primer puesto en recordación, preferencia y uso Fortín, República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Asasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Sevillana Pasos, el viaducto de General Santos, San Isidro, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que en gran super es sinónimo de gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Sevillana, Acacia, Reídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Ponchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-541-543. No vino González. Todavía no, tenía que llegar esta mañana, finalmente se retrasa de vuelta a su venida a Paraguay. Brasileño para hacerlo. Tenía boleto, reserva de pasaje, reserva de asiento, tenía todo. Ayer a las 11 de la mañana publicaba él una fotografía cuando en el ciclón, sí. Y a las 6 de la tarde aproximadamente salía la información del Diario del Nordeste que se trabaron las negociaciones, pero que siguen y que continúan. Ya, y poco así mismo, chicas, así mismo. Tapiti SRL garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa. Nuevos informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tapiti SRL. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utororó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede Aguilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Abu, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacerimiro, Numerosa Concepción. Estilo Hogar. Bueno, ayer bochorno, la derrota del Real Madrid ante equipo tercera categoría en el Campeonato Español. Sí, están hablando nuevamente que podría acabar ahora sí el ciclo Zidane. Varias Bochorno. veces ya dijeron lo mismo. Sí, bochorno la tapa de Marca. Y le ve caminando a él primera con la cabeza gacha. Terrible. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio, alquiler de maquinarias. Estamos sobre Sevilla, la Casa de la Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram, teléfono 603-130 o al WhatsApp 0982-666-339. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. Anduvimos bien hoy, salvo... ¿Sabías que durante enero tu Mototaiga te la llevas con tanque lleno válido para estaciones de servicio de barcos y rodados? Ingresa a inverfin.com.py o llámanos al 288-3000. Taiga te lleva donde querés llegar. Bancopp quiere ser parte de tu crecimiento, por eso te ofrecemos tasas del 9,25% y hasta 1.200 millones para que puedas tener tu casa con fondos provenientes de la AFD. Aprovecha este beneficio y súmate a un banco para todos. Informate más llamando al 325-5000 o visítanos en redes sociales. Bancopp, un banco con raíces. ¿Vos querés decir, comenzamos bien el programa hoy? Bien, muy bien. La parte que te gustó, la de Shone, por ejemplo, la parte de discusión. Esa se discutió. Esa estuvo y después fuerte. se votó también. Sí, la votación estuvo interesante. ¿En qué sentido? No, y la participación de la A gente. mí la segunda la que me gustó. ¿Cuál, Alfredo? La tuya, la que la gente opina dictador. si vos sos dictador o no. Esa me gustó. Pues tuvo ajustada ahí la... Ajustada. Sí. 30-1. A uno, ajustadísimo. Sobre la hora. Y yo tengo una pregunta. En Alare. Y si esto no es a la puta. Y con Mar. Pidió Arturo para Vos la dejaste picando. Sí. Y dejaste picando. Sí. Parecía el mejor eliminado, entró... No, pará. No. a última hora. Pero no sé por qué dicen eso. Pero Alfredo gozaba y contaba de a dos. Yo llevé No.
Alguna te dejé picando. 1-0, No. 5-0, 7-0, Víctor me 15-0. controlaba. Víctor me controlaba. Algún llamado. Por eso pues dijo Napoleón, si quieres que algo se haga, nombres una comisión, nombra un responsable. ¿Es lectura comprensiva? Sí. Napoleón dijo, si vos querés que algo se efectivice y se haga, no nombra una comisión, nombra un responsable. Ah, sí, Y a él en le eso estoy de estaba acuerdo. dedicado. Y él No. decía, no, yo quiero él que haga Choco. No, pero acá están todas las... No, yo no quiero comisión, yo quiero él. Sí. Entonces, se cumplía con un responsable. Entonces, Totalmente. cuando había que pedir una aplicación, ¿qué Ahí. pasó, Choco? Sabía a quién se dirigía. Cierto, correcto. Si Eso es quiere correcto. que algo se haga, nombra un responsable, no una comisión. ¿Entendiste, Pancho? Sí, señor. ¿Y aprendiste también? Sí, señor. Así nomás la vida. Buena enseñanza. Sí. Bueno, ¿y qué Esa más? es buena. ¿Eh? Es muy buena esa. ¿Cierto? La Sí. comisión de barrio, comisión de Vos padres. tenías un barrio en Canocio. Ya vas a Ingó. Ahí no necesitamos nosotros ¿Y cuánto eran comandantes. ustedes? ¿Cuánto Nosotros eran? somos todos amigos ahí. ¿Y cuántos eran ustedes ahí? Y 10, 15. Media cuadra nomás del barrio, dice, ¿cierto? No, 2 cuadras. Alfredo, pero Dos ese cuadras. nombre continúa hasta el Sí, día de hoy. Así, acá. o cambió de Tenemos un nombre. club, el Club Social y Deportivo Yaguacengo. Está inscrito en el Consejo Nacional de ¿Y qué Deportes por significa escritura guaraní? pública. En guaraní. Pero la reina no es una perra. La bola del perro, ¿cómo se llama en guaraní? No, perro colgado. ¿Cómo que un barrio se va a llamar? Tenemos perro panadería, colgado? Pero tenemos panadería. No puede tener panadería, supermercado, lo Le- que le- pero le ganamos un a lo que barrio le encontramos. Se puede llamar pues perro Ya, con la vas bola a- colgada. Sí. No puede, Choco. No puede. Y le ganamos a cualquiera. Los barrios contra barrios, eso. No teníamos pelota, sí, pero ellos tenían que poner la pelota, a veces nos faltaba a nosotros. Pero también había a veces que alguien compraba la pelota, ese era titular, ese inamovible. Sí. La mayoría de las veces le pasábamos a él nomás. A él. Sí, si no se acababa el partido. Penal, él pateaba. Perdón. Hoy jueves comenzó el trabajo del nuevo cuerpo técnico de Aldo Civi, encabezado por Fernando Gago. Sí, señor. En ese equipo está el Libertad Román. Fernando Román, ex Cerro y Libertad en su momento. Adalberto. No, Fernando Román, ¿Quién es juvenil. Fernando? Debutó con Juguero en Libertad y llegó a jugar Copa Paraguay en la primera de Cerro ¿Quién también. es Román? Lateral izquierdo. Desde el torneo anterior está ya jugando en Aldo Civi. Pero habla del ex Libertad y no Cerro. Y jugó en los dos equipos. Debutó con Juguero en Libertad y después jugó con Subeldía, si mal no recuerdo, Copa Paraguay con Cerro ¿Ustedes se Porteño. acuerdan de Román? Sí, Adalberto. No, este es Román. Fernando Román. Yo no me acuerdo. Lateral Yo no, izquierdo, sí, yo jugó en tampoco. primera. Está en el equipo de Aldo Civi. Sí, yo lo vi también en conocerlo. reserva de Cerro. Claro, varios sí, partidos cubría más. Cerro por Vamos a eso. tener ahora que hablar con Román. Sí. Sí, Vamos a señor. tratar de ubicarlo a Román. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Tú sientes fútbol, tú vives fútbol, tú escuchas fútbol a lo grande. Vos entendés. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Sumate a la comunidad Monumental. Informate, seguinos, opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @am-1080. En Facebook y en Instagram, Monumental AM1080. También puedes escucharnos en la web monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.
Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 27 grados. El Ministerio Público allanó este jueves una vivienda en Itá donde no se encontró una sola evidencia útil para la búsqueda de la joven Dayana Espinosa, desaparecida el 18 de septiembre. Por su parte, la agente fiscal Daisy Sánchez comentó lo siguiente a Radio Monumental. Terminamos, no encontramos nuevamente indicios que puedan suponer que pudo haberse arrojado ahí las partes blandas del cuerpo de Dayana. Recientemente había declarado Joana, la que lindaba en el domicilio San Joel. Ella había manifestado que le llamó profundamente la atención las varias veces que se había estirado la cisterna del inodoro, unas 40 veces incluso había